Vamos a comenzar. Buenos días a todos. Gracias por estar otro día más con nosotros viendo en este programa de Digitalizate, en esta sesión de hoy, que volveremos o continuaremos hablando de los medios de pago, ¿vale? Si recordáis, ayer estuvimos viendo una primera parte general sobre los medios de pago y comenzamos a hablar de los medios de pago tradicionales, por decirlo de alguna manera, que se podían utilizar dentro de nuestro comercio electrónico, ¿vale? Hoy empezaremos o continuaremos hablando, bueno, pues de medios de pago más quizá ad hoc para nuestros comercios electrónicos y también de, bueno, algunos medios de pago relativamente novedosos o relativamente utilizados o utilizables para los comercios electrónicos, ¿sí? Bueno, os vuelvo a compartir la pantalla, igual que he estado haciendo estos días. Si os acordáis, bueno, pues ayer nos quedamos hablando, el final fue que hablábamos del contrarreembolso, en el cual, bueno, pues veíamos sus partes buenas y sus partes malas, ¿vale? Con respecto al mundo del e-commerce, ¿vale? Y lo que sí que os intentaba hacer ver es que no vierais el contrarreembolso como el contrarreembolso tradicional, sino que el contrarreembolso es simplemente el poder, el pagar cuando recibimos la mercancía. Hay que tener dos cosas en cuenta, muy en cuenta con el contrarreembolso que ayer nos comenté, y es que el contrarreembolso es un medio de pago que quizá depende del transporte, ¿vale? Porque no todos los transportes nos van a permitir hacer o gestionar el contrarreembolso, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a pasar al siguiente nivel, a los llamados pagos electrónicos, ¿vale? Los pagos electrónicos son aquellos que realicemos, aquellas transacciones que realizamos a través de bueno, pues una red electrónica o de instrumentos electrónicos, pero que no son considerados o no se denominan pagos por Internet, como veremos luego, porque realmente no están, el medio de pago es un pago que se puede utilizar en Internet o fuera de Internet. En este caso, como pagos electrónicos, se suele hablar de la tarjeta de crédito, los pagos con el móvil y el famoso Bizum, ¿vale? Que veremos que es diferente el pago con el móvil y el Bizum, ¿sí? Esto, como os digo, son los llamados pagos electrónicos que están contra los llamados pagos por Internet, como puede ser el tema de PayPal o de Google Pay, o el tema el famoso tema de las criptomonedas o de los Bitcoin, ¿vale? Entonces, estos son pagos electrónicos, ¿de acuerdo? El más popular, o uno de los más populares, y el que primero vamos a hablar, es la tarjeta de crédito, ¿vale? La tarjeta de crédito es un pago en el cual, por defecto, luego veremos que hay opciones que no, pero lo normal es que necesitaremos instalar una pasarela de pago entre nuestra tienda online y la entidad financiera, ¿vale? Para eso utilizamos las llamadas TPVs, ¿vale? O terminal de punto de venta, que vamos a tener que contratar con nuestra entidad financiera. Es decir, vamos a tener que ir a nuestro banco, el que sea, y vamos a contratar una TPV, ¿vale? Esa TPV que nosotros contrataremos será una TPV, tendremos que decirle además al banco, le tendremos que indicar, ¿vale?, que es una TPV online, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Algo que siempre recomendamos a todos los clientes. Si vosotros ya tenéis una tienda física y ya estáis pagando y ya tenéis un servicio de pago con tarjeta de crédito y estáis contentos con ese servicio de pago con tarjeta de crédito, continuar con él y simplemente ir al banco y decirles que queréis una nueva TPV, ¿vale? Y que este caso es una TPV online. Sería el pago contra la misma, en la misma tarjeta, o sea, perdón, en la misma cuenta, y todo con los mismos, en principio con las mismas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Al haber una pasarela de pago, salir de nuestra web al realizarse el pago, el control y la responsabilidad del pago y todos los métodos de seguridad los va a poner la entidad financiera, ¿vale? Es decir, la entidad financiera va a ser
o la entidad que gestione la pasarela va a ser quien va a poner todos los métodos de seguridad para gestionar esa transacción, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros no vamos, como ya hemos dicho muchas veces, a almacenar ningún dato del cliente y no vamos a tener que gestionar el cobro del cliente, sino que va a ser la pasarela quien nosotros, como veremos ahora, les pasaremos una serie de datos y la pasarela nos devolverá un resultado de esa transacción, ¿vale? ¿Y qué tenemos? ¿Qué nos va a quedar? Pues bueno, nos va a quedar el que si la transacción ha sido correcta o no ha sido correcta, el importe que nos ha pagado, bueno, una serie de datos que veremos, y los últimos 4 dígitos de la tarjeta, ¿vale? Nosotros lo único que vamos a tener como comercio, constancia, va a ser que el cliente Isaac Bolea ha pagado tal pedido con una tarjeta acabado en 3800. Vale, perfecto, pero nada más. No sabemos ni cuándo caduca esa tarjeta, ni la numeración de esa tarjeta, ni el CVV de esa tarjeta, nada. Solamente sabemos que ese cliente ha pagado con esa tarjeta. Ni tan siquiera sabemos si esa tarjeta está a su nombre o no. Sabemos que es una tarjeta. Y si esa tarjeta, la entidad financiera ha aceptado la operación porque la tarjeta estaba dentro del orden en fechas, la tarjeta tenía saldo, el cliente ha cumplido todas las normas o todos los códigos de seguridad que la entidad le ha pedido, la operación se habrá concluido y a nosotros nos llegará cuando nos llegue el dinero a la cuenta. ¿De acuerdo? Y a nosotros nos van a cobrar, la entidad financiera nos va a cobrar una comisión por cada operación que hagamos, ¿vale? Una comisión por cada operación que hagamos. Cada vez que un cliente nos realice una compra o cada vez que nosotros realicemos una devolución, vamos a tener una comisión que vamos a tener que pagarle al banco, ¿vale? Hasta aquí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta aquí con lo que...? No, no, perfecto, por mí. ¿Todo bien? Vale. ¿Qué ocurre además de esto? Lo que ocurre es que el banco, como no sé si habéis girado alguna vez recibos o cosas de estas, lo que hace es, él nos cobra, nos integra el importe íntegro o nos reembolsa el importe íntegro de la compra en nuestra cuenta y luego nos cobra las comisiones. ¿Sí? Ya veremos que eso es un poco diferente porque hay otros métodos de pago que directamente nos ingresan en nuestra cuenta el importe menos comisiones, ¿vale? Pero en este caso el banco nos va a ingresar, perdón, el importe íntegro y luego va a haber una línea a su favor en el cual nos va a quitar las comisiones, ¿sí? Nos va a quitar el importe de esas comisiones. ¿Cómo funciona esto además? Esto funciona que una vez al día, normalmente entre las 12 de la noche y la 1 a las 2 de la mañana, los bancos cierran los datáfonos, hacen el recuento de los datáfonos, por decir así, y directamente nos ingresan en cuenta todas las operaciones en un único ingreso, todas las operaciones que se han realizado en un día. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a suponer a nosotros como tienda online que vamos a tener que estar un poquito atentos, ¿vale? De bueno, lo que nos ha ingresado el banco y de las ventas que se han hecho. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Vale. ¿Qué ocurre además de esto? Pues que tenemos una pequeña limitación, ¿vale? Con respecto a las tarjetas de crédito, ¿vale? Y es la siguiente. En España, ¿vale? En España, las tarjetas de crédito solamente los bancos las van a dar, solamente nuestro banco la va a dar si nosotros somos un autónomo o somos una empresa o, bueno, tenemos una actividad empresarial, ¿vale? Si no, no nos van a dar la tarjeta el TPV, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, esa tarjeta o ese TPV tiene que ir asociado
pues como os digo, a una cuenta de empresa, a un autónomo, a alguien así, ¿vale? Una persona individual que no tenga, que no sea autónoma, no puede pedir una TPV virtual, ¿sí? Vale. Con respecto a las comisiones, aunque veremos luego que hay otro método, con respecto a las comisiones, qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con los bancos? Pues bueno, yo no sé realmente la experiencia que tenéis, ¿vale? De las comisiones con la tarjeta de crédito, si son buenas, malas o regulares. Pero normalmente los bancos tienen dos formas de actuar, ¿vale? Una forma de actuar es cobrar una comisión fija por cada operación que se haga, sea en la dirección que sea, ¿vale? Ya está. Te cobran lo que sea. Hay otros bancos que tienen la opinión o la forma de hacer que te cobran un fijo al mes, que suele rondar, suele ser entre 15 y 20 euros, más o menos, de mantenimiento de tu pasarela. Y si tú facturas menos de un importe, que suele ser entre 2.000 y 2.500 euros al mes, no te cobran nada más. Y luego a partir de 2.000 o de 2.500 al mes, te cobran comisión por cada operación que haces, ¿sí? Y luego hay bancos que hacen un mix, ¿vale? Te cobran comisión y te cobran un fijo al mes. Entonces todo depende. Las comisiones, pues esto es como os decía ayer, depende de vosotros de cómo negociéis con vuestro banco, ¿vale? Pero las comisiones por encima de un 1% en tarjeta de crédito no deberíais de estar dispuestos a pagarlas, ¿vale? Es una muy mala negociación, ¿vale? Comisiones entre un 0,8 y un 0,6 está bien, ¿vale? Es lo normal, lo que está pagando prácticamente todo el mundo. Comisiones por debajo del 0,6, cogerlas sin mirar, como se suele decir, con perdón, sin mirar al señor que se las está ofreciendo, ¿vale? Porque es una muy buena negociación, ¿vale? Clientes que facturan muchísimo por internet están pagando a lo mejor un 0,45, un 0,50 de comisión, ¿sí? Rodolfo me pregunta, ¿hay posibilidad de que en un lugar de único ingreso, podamos ver cada uno de forma individualizado? No te entiendo, Rodolfo. ¿Rodolfo? ¿Puedes hablar, por favor? Hola, ¿se oye? Hola. Sí, se te oye ¿Se oye? perfecto, gracias. Vale. No, lo que quería preguntar es si en lugar de tener un ingreso diario donde es toda la suma de las ventas de ese día, ¿Sí? existe la posibilidad de que los apuntes estén individualizados para un control mejor de... En el banco no. A ver, sobre todo es... En el ¿no? banco no. Vale. Pero eso te ocurre lo mismo con las TPVs de las tiendas, ¿eh? Vale. Y, O sea, a ver, yo te estoy hablando en el banco. En el caso de que tengas un marketplace y estén participando varios negocios a la vez, claro, nos interesa si nosotros actuamos como central unificadora de todos, de tal manera que el cliente nos paga a nosotros y nosotros luego repercutimos esos ingresos a los clientes A adheridos. los socios del market, sí. Claro, entonces es un poco lío, ¿no? Porque si cada día yo tengo 20 ingresos de 20 comercios, joder, No, te lleva porque un tú lo tiempo de tienes en tu gestión. tienda online. Claro, tú en tu tienda online, tú tienes que yo te he pagado el pedido. O sea, yo lo que me refiero es que en tu Sí, banco tienes sí, un único ingreso. sí, vale, vale. Sí, sí, no, no, que Claro, o claro que sea, tengo es que que son dos recurrir a eso. conceptos diferentes. Tú tendrás en tu Es tienda que, online. Dime. es que creo que ahora hay algún sistema ya, que no sé si el BBVA y el Sabadell y una empresa creo que americana, ya saca un sistema que creo que te paga, a ti cuando te paga, es un poco más complicado, cuando te paga un cliente que ha comprado en 3 comercios a la vez, el sistema es inteligente y de alguna manera deriva a cada uno de los 3 comercios el ingreso que tú has tenido. Ah, pero eso es Algo una así. pasarela para markets, especial para marketplace, Sí, ¿vale? es Eso una es otra BBVA que se cosa. llama API Market o alguna cosa así. Eso Sí, es creo otra que es cosa, API. ¿vale? Eso es otra cosa. Pero lo que estamos hablando es que tú, si tú pones tu TPV vinculada a un único, a una única cuenta, ¿vale? Lo que hace el banco es cuando cierra la TPV, que la cierra a partir de las 12 de la noche, hace un único ingreso con todo, ¿vale? Claro, evidentemente Vale. tú luego puedes conectarte a tu TPV
¿vale? A tu portal de tu TPV con tu usuario y tu contraseña e ir viendo todas las operaciones que se han ido produciendo, una a una, desglosadas, Vale. como Sí, si sí, tú sí, sacas claro. Sí, sí, eso un ya es listado un en tu tema de TPV. programación. Sí, sí. Claro, igual que tú en tu tienda online vas a tener el resultado línea a línea, pero yo lo que me refiero es que a nivel de, a nivel de control, por decirlo así, tú lo único que ves es un ingreso único. Claro, Claro, es pero que tú el imagínate la problema de... locura, tú imagínate la locura de que tú tuvieras, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Una tienda online que venda, no sé, 60, 70, 80, 100 pedidos al día. O sea, que le van a hacer 100 apuntes de ingreso más 100 apuntes de comisión. Casi es peor. Ya, Isaac, sí, pero yo ahora se me ocurre un ejemplo. Yo tengo 4 comercios que venden un producto que vale 20 euros, casualmente. Y hay Sí, muchas ventas de esos de 20 euros. Si hay sí. alguien que no me ha pagado, ¿cómo sé cuál es el que me falta? Porque ¿Sabes? la pasarela te va a decir que no te ha pagado. Vale, Claro, es que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿eh? vale, vale. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Yo Claro, estoy claro. hablando, o sea, tú estás preocupado de, ostras, tengo 5 comercios en mi market y pues eso, todos venden botellas de agua y todas valen 1 euro. ¿Cómo sé a quién, vale? O por ejemplo, una historia típica, que no sé si es tu caso, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que tú montases un market que fueses un concesionario, que fueses la Opel, ¿vale? Y todos vendemos el Opel Corsa en toda España. Pero claro, el de Huesca lo va a buscar al concesionario de Huesca y el de Zaragoza a los concesionarios de Zaragoza. Y el coche vale lo mismo. ¿Cómo sé quién lo ha pagado? Por el pedido. Yo te estoy hablando de lo que te hace el banco, pero claro, luego tú en tu sistema en tu e-commerce tendrás quién ha pagado el pedido y quién no, y a quién se lo has comprado, ¿vale? Sí, sí, está claro. O sea, Gracias, sí, sí. yo lo que me refiero es que la tienda, perdón, el banco te hace un ingreso único, ¿vale? Entonces, claro, puede ser que hay veces, y luego además que lo que sí que tiene de bueno, ¿vale? Es que te cobra normalmente te cobra, o sea, te hace un ingreso de todo el global que tú has vendido y luego te cobra la comisión, porque todavía sería más complejo si te ingresase el dinero sin la comisión. Entonces ya sería imposible de controlar quién te ha Sí, si no pagado. sería locura total, sí. ¿Vale? Sí. A ver, Tamara, preguntas. ¿Hay posibilidad de que el banco te cobre una comisión mensual única en lugar de un coste por operación en tienda online? Los hay, es lo que te decía Tamara. Por ejemplo, eh, como nadie ni nos paga comisión ni nos hace nada y no ya, yo sí que os diré evidentemente quién considero que puede ser mejor o peor, ¿vale? Pero por ejemplo, BBVA, que comentaba ahora Rodolfo, o Ibercaja, por ejemplo, cobran fijos, ¿vale? Pero cobran un fijo hasta cierto número de ingresos, hasta 2.000, hasta 2.500, hasta 5.000, lo que tú pactes, ¿vale? Eso es una mala idea, porque claro, no sé cuánto gasto tengo. Si a mí me cobras 20 euros de comisión fija al mes, pues es que no sé cuáles son mis gastos financieros. Es imposible. No, 20 euros, ya, pero por pedido, por artículo, no lo puedo calcular, ¿vale? Entonces yo creo que es una mala idea, pero sí, los hay, Tamara. Y José Joaquín dice, ¿se puede contratar la TPV con una entidad que no sea un banco? No te entiendo, José Joaquín. Si puedes A ver, explicarme algo más. Buenos días. ¿me escuchas? Sí, perfectamente. La TPV una pasarela, una tecnología, una técnica, ¿no? Un sistema. ¿Eso lo implantan solo los bancos o puedes gestionarlo con otra entidad que no sea un banco? No lo sé. No es una tecnología, es el datáfono de toda la vida. O sea, es lo Tú te mismo, refieres al datáfono, vale, vale, vale. claro, o sea, es lo mismo que cuando tú te vas a un comercio y te sacan el datáfono, que ahora ya son todos móviles, ¿no? Estos móviles que llevan, pues es lo mismo. Lo único que se llama eso, ahora mismo se llama TPV, ¿vale? Vale, vale, Pues vale. se llama TPV online. Entonces, solamente, de hecho, ya veréis que una cosa es que la TPV, como veremos ahora, hay varias empresas en España que las gestionan, ¿vale?
pero realmente tú tienes que tener un contrato, como es un pago, lo tienes que tener contratado con una agencia financiera, con un banco, en principio, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, al final se puede hacer. Como dice Agnes, aquí hay uno que, por ejemplo, no puede, no tiene comisiones mensuales, pero, por ejemplo, pues Caixa, ING, no sé, Sabadell, que habéis nombrado, todos esos no tienen comisiones mensuales, ¿vale? No entiendo muy bien, José Ángel, a qué te refieres con inventos como SnapUp. Sí, a ver, el SnapUp es a mí ya me lo ofertaron hace muchísimos años y es una especie de tarjetita que se enchufa a mi móvil, es decir, yo puedo ser un autónomo y voy a casa de una señora y en vez de llevar una TPV, pues llevo este aparatito conectado a mi móvil y ahí el cliente puede introducir su tarjeta. No es de un banco, sino que esta gente cobra una comisión, ahora lo estoy leyendo, de 1,5 por operación. Pero que debe de ser que no hace falta ser autónomo ni nada. Pero al final tú tienes que pagar una comisión y al final no te salen las cuentas, ¿vale? Como veremos. Sí, además que aquí debe de ser algo físico y no para una tienda online. Exacto, esa no es para una tienda online, pero hay una solución que se llama Stripe, que veremos ahora, que es lo que se usa para tiendas online. Pero el problema que tiene, vuelvo a repetir, y es que el mayor problema de esto son las comisiones. ¿Vale? Sí. Os he dicho que negociar por debajo del 1%, negociar por encima del 1% en tarjeta de crédito, vamos, ni os lo planteéis. Somos muy educados, le damos las gracias, nos levantamos y nos vamos, ¿vale? PayPal cobra un 3,5, como veremos luego. Entonces, y la gente instala PayPal, pero claro, es que cuando te pagan por PayPal te destrozan la vida, ¿vale? Un artículo de 20 euros pagado por PayPal es un desastre, ¿vale? Entonces, cuidado, mucho cuidado con las comisiones, ¿vale? Hasta aquí tenemos claro cómo funciona más o menos la tarjeta de crédito. Sí, gracias también, Agnes, lo que decía por lo que nos has compartido, ¿vale? Os enseño más opciones, ¿vale? Nosotros ya hemos ido al banco, hemos contratado nuestra tarjeta de crédito y ya tenemos una cuenta en la que podemos pagar. Tener en cuenta que, aunque no lo hemos dicho, cualquiera de nosotros que montemos una tienda online y dentro de nuestra tienda online compremos artículos para venderlos, compremos artículos o materias primas para transformarlos y venderlos, ¿vale? Eso se considera una actividad comercial, con lo cual desde el primer euro tenemos que estar dados de alta como autónomos. Se acabaron el problema de que el banco no me dé la TPV si no soy autónomo, ¿vale? Otra cosa es que, no, es que yo vendo artículos de segunda mano en eBay, no sé qué. Bueno, bien, eso es otra cosa, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, a partir del primer euro facturado debemos de estar dados de alta como autónomos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto no es mayor problema. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, como os digo, las tarjetas de crédito funcionan con una pasarela, ¿vale? Una pasarela que es un programa normalmente o algo que se instala dentro de nuestro e-commerce y que se conecta con la entidad financiera o mejor dicho con la entidad que gestiona la pasarela, ¿vale? Y básicamente en España vamos a trabajar con 3 tipos de pasarelas, ¿vale? La primera pasarela, ¿vale? Es RedSys, ¿vale? Es RedSys. Es la pasarela tecnológica que vamos a utilizar o que van a utilizar el 95% de las tarjetas de crédito en España. ¿Sí? El 95% de las tarjetas de crédito en España. ¿Vale? Os podéis conectar a redsys.es, ¿vale? Como os he puesto ahí la URL, y podéis bajaros, bueno, tenéis toda la documentación o tenéis mucha documentación sobre RedSys, incluso os podéis bajar, como pone allí, el pago, las pasarelas para, bueno, pues la TPV virtual. Ahora ya empiezan a hacer TPV virtual Insight, que ahora hablaremos de lo que es, Bizum,
Entonces, bueno, pues al final, aquí os he puesto 3 ejemplos, para PrestaShop, para WooCommerce y para Magento, ¿vale? Pero hay para muchos más sistemas de e-commerce, ¿sí? Entonces, bueno, en principio realmente es la más habitual, ¿vale? Y además tiene una ventaja y es que tienen un muy buen servicio técnico que va desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿vale? Hay técnicos, ¿vale? Que nos pueden responder al teléfono o que nos pueden contestar a los mails, ¿sí? Problema, que en teoría, según dicen, bueno, pues la tasa de abandono de este pago con tarjeta suele ser alta, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos ayer, por ese doble factor de autenticación, porque yo meto los datos y me manda un mensaje al móvil, meto los datos y me pide una clave del banco, etc, 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 etc. ¿Vale? ¿Sí? Pero bueno, al final no es más alta que con otras pasarelas de tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Claro? Vale. Siguiente, perdón, que no sé qué ha pasado. Siguiente pasarela. CK Bank, ¿vale? CK Bank es una pasarela que funciona de manera similar a RedSys, ¿vale? De manera similar a RedSys, ¿vale? Que en teoría se montó para los bancos del grupo CK Bank, que allí os he puesto a la derecha, ¿vale? Os he puesto los bancos que funcionan con CK Bank, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente, como allí, como podéis ver, quitando pues a lo mejor CaixaBank y Bankia, los grandes bancos, ¿vale? Bueno, sí, también el Banco Bilbao Vizcaya y tal, pero con unos porcentajes bajísimos, ¿vale? No están metidos dentro, ¿vale? Pues al final, ¿qué ocurre? Que va muy por detrás tecnológicamente de RedSys, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y estos son datos reales, ¿vale? Datos reales de nuestra propia experiencia. El tiempo de desarrollo o de instalación, mejor dicho, de una pasarela de RedSys frente a una pasarela de CK Bank es de entre 3 veces y 3 veces y media más la de CK Bank, ¿vale? Es decir, si la de RedSys nos cuesta 1 hora, la de CK nos cuesta 3, ¿vale? Si la de RedSys nos cuesta 2, la de CK nos cuesta 6. ¿De acuerdo? Entonces, solamente, ahora que yo sepa de toda esa lista, solamente Ibercaja es el único banco de toda esa lista que continúa trabajando solamente con CK Bank. Todos los demás te van a ofrecer normalmente RedSys y si tú quieres trabajar con CK Bank, te van a ofrecer CK Bank. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en principio, bueno, pues no hay mayor problema. Si alguien queréis trabajar con Ibercaja, adelante, fenomenal, no tengo ningún problema, pero que tengáis en cuenta que el servicio no es tan bueno como el de RedSys. Por ejemplo, algo que a mí me parece fundamental y es que el soporte online de Ibercaja, que tiene un chat online o en línea que funciona muy bien, ¿vale? Está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde, perdón, a 6 de la tarde ahora, de lunes a viernes. Frente a un servicio de 6 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo, pues hombre, para mí tiene un valor. Para mí, ¿eh? Ya el resto pensemos lo que queramos, ¿vale? Y luego también Ibercaja, o en este caso la pasarela de CK Bank, como veremos luego, tecnológicamente y a nivel de seguridad está algo por detrás de RedSys. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Vale. ¿Qué es lo que nos puede llegar a ocurrir? Vale, yo monto mi pasarela online, bien sea con RedSys, bien sea con CK, ¿vale? Pero resulta que es que, ostras, yo quiero vender. Susana dice, ¿y de comisiones cómo está? ¿Cómo está quién?
Ibercaja. Hola, no, esta última. En la otra nos has dicho que entre el 0,4 y 0,6. No, pero eso es el banco, eso lo pone allí porque esos son los bancos, ¿vale? Es lo normal. Pero en este caso esto es Ibercaja. Ibercaja ronda el 1%, casi siempre. Vale, vale. Lo que pasa es que hay gente, a ver, ¿cuál es el problema de Ibercaja? Que, por ejemplo, os pongo un ejemplo súper clásico. Ostras, yo soy no sé, un teatro, ¿vale? Y resulta que tengo la aplicación de entradas en los cajeros de Ibercaja. Pues tengo que morir al palo de mi web poner la TPV de Ibercaja, por ejemplo. O cuando, si recordáis, cuando teníamos las fiestas del Pilar y había Espacio City y esas cosas, ¿vale? En el año 2019, ¿vale? Último año que hubo de momento el Espacio City, Ibercaja hubo días en el Espacio City, en todos los conciertos y demás, hubo días que tuvo hasta un 22% de incidencias en su pago con tarjeta. A mí eso me parece mucho, no, muchísimo. Muchísimo, un 22% de incidencias. Es una barbaridad. Entonces, ya os digo que la podéis negociar, pero yo la gente que conozco está pagando en torno a un 1%. Tiene Ibercaja por la razón que sea, porque es donde tiene sus cuentas y no quiere cambiar de cuentas del banco, o es que mi marido trabaja en Ibercaja. Pues vale, pues no pasa nada, se monta y ya está, pero que tengáis en cuenta que sí que os van a cobrar más comisiones, ¿vale? ¿Ok? Vale, pero en cualquier caso, montamos la pasarela con CKBank, montamos la pasarela con RedSys, está todo muy bien, nos funciona todo fantástico y ahora resulta que llegamos y decidimos que vamos a pasar a vender fuera de España, ¿vale? Vamos a vender en Portugal o vamos a vender en Francia o vamos a vender donde sea, ¿vale? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué se os ocurre? ¿Alguien tiene alguna...? Cuando yo compro en una tienda, no sé, en AliExpress, si a mí se me abriese la pasarela de un banco chino, ¿me daría confianza? Alguien ha puesto a mí no, Tamara. O si compráis, por ejemplo, vais a comprar vino en una bodega en Oporto y se os abre la pasarela de pago del Banco do Espíritu Santo y no sabéis que es un banco portugués y os creéis que os están engañando, pues tampoco os daría mucha credibilidad, ¿no? Es decir, el problema es que cuando hacemos ventas fuera de España, ¿vale? Las pasarelas de pago, tanto CECA como RedSys, pues nos dan el problema o nos pueden dar el problema de la falta de credibilidad, ¿vale? O de que el cliente no conozca esas pasarelas, ¿vale? Sí que es cierto que hay esto, ¿cómo se llama? Hay herramientas de comercio electrónico que nos permiten contratar diferentes pasarelas dependiendo del país desde el que nos realicen las compras. Pero eso es realmente complejo porque, claro, ¿qué voy a hacer? Tener una cuenta en el Caixa para España, en el Deutsche Bank para Alemania, en el BP para Francia, es un poco locura, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito locura, ¿vale? David, no entiendo lo que pone. Se va a abrir la pasarela de CKBank CKBank comisión por... No te entiendo, David, perdona. ¿David? Hola, David. ¿David? Hola, muy Hola. buenas. Muy buenas. Dime. No, que has preguntado que qué iba a pasar. Digo, que se abrirá la pasarela de CKBank. ¿Cómo que se abrirá? No te entiendo.
Pues que cuando vayamos a comprar un producto, ¿no? Se nos abrirá la pasarela. La pasarela de CK Bank, pero claro, si tú estás en Francia y vas a comprar una pasarela, vas a comprar un producto de tu tienda online, se te va a abrir la pasarela de CK Bank y tú vas a conocer CK Bank. Sí, sí, es lo que comentas, que claro que puede ser conocido o no. Sin embargo, Redesis lo conoce todo el mundo. No, Redsys tampoco lo conoce todo el mundo. Ah, bueno, pues... Un alemán no conoce Redsys, vamos, yo no conozco, en este caso sí que conozco alguna, pero un alemán no conoce Redsys. El problema es que las pasarelas españolas no las conoce nadie, ¿vale? Incluso bancos que son famosos o que pueden ser a nivel mundial, pues no sé, como el BBVA o el Santander o tal, bueno, pues igual no son tan conocidos, ¿vale? Y luego, José Joaquín, dices, operaciones internacionales más comisiones. ¿Por qué más comisiones? No te entiendo, José Joaquín. No, lo pregunto. No, no hay más comisiones. Tú pagas con Visa. La comisión es una comisión por operación a Visa. O sea, es decir, cuando un inglés va a mi tienda física y paga con Visa, a mí no me cobran más porque sea inglés. Y en la tienda online tampoco, ¿vale? No hay más comisiones. Lo que no hay es una confianza, ¿vale? Entonces, para eso se utiliza otra herramienta, que es la que os iba a contar ahora, ¿vale? Otro tipo de pasarela, que es la que os enseño ahora, que se llama Stripe, ¿vale? Stripe es una pasarela, perdón que me quito el chat que si no, no veo, ¿vale? Que tiene la ventaja de que es una pasarela que lo único que hace es me saca los datos de la tarjeta de crédito y es una entidad a nivel mundial que se llama Stripe, ¿vale? Que me obliga simplemente a tener una cuenta bancaria en la cual él me va a ir ingresando el dinero de mis transferencias, ¿vale? ¿Sí? Entonces, para esto no tengo que contratar ningún banco, como decíais antes, ¿vale? Lo puedo hacer sin ningún banco. Sí que tengo que contratar una pasarela con una entidad financiera que es Stripe, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, que fijaros la última línea de la diapo, las comisiones que cobra Stripe. 1,4, ¿vale? Por ciento más 0,25 para clientes en España y en Europa, ¿vale? Y ya si vamos a clientes en todo el mundo, ¿vale? 2,9 más 0,25. ¿Sí? Es mucho. Es mucho. Imaginaos que montáis, sois un restaurante y montáis un negocio de comida para llevar, ¿vale? Y hacéis esto, pues es muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, la pasarela de Stripe, lo único que funciona, lo único que tenéis que contratar es ese servicio con Stripe, ¿vale? Daros de alta en el servicio y, bueno, pues directamente hacer el pago. Por contra, dicen que tiene menos abandono, menos tasa de abandono que Redsys o que CK, porque no tiene o no obliga a ese doble factor. Tú metes el número de tarjeta, metes el código metes la fecha de caducidad y el CVV y directamente pagas, ¿sí? Esta se puede contratar sin ser autónomo, aunque como veremos, como ocurre con el caso de PayPal, ¿vale? Nos piden tiene un límite y si queremos sobrepasar ese límite tenemos que presentar datos de que somos realmente una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, repito, las tres pasarelas, Redsys en España, CK y Stripe. ¿Sí? Hola, Isaac. Hola, dime, José. Una pregunta. Cuando aparecen estas plataformas, ¿Sí? sobre todo cuando estamos hablando de los casos de clientes que quieren, bueno, que son del extranjero, que no son españoles y no conocen ¿Sí? Redsys o CK, pues el hecho de, por ejemplo, que aparezcan los logos de Mastercard, Visa, etcétera, etcétera, sí que podría darle a ese cliente pues cierta, bueno, confianza, ¿no? En la pasarela. Claro, pero no tienes que olvidar, José, que tú en tu página web puedes poner los logos de Visa o los que te dé la gana, pero en el momento en que yo hago clic y me lleva a un sitio donde meto los datos de mi tarjeta, estoy en la pasarela.
Yo al señor del banco no le puedo decir, oiga, quite sus logos y ponga los que yo le diga. No, no. Él va a poner sus logos. Y en esa pasarela no aparecen los logos de las tarjetas No que siempre. funcionan con ellas. No siempre. No siempre. Voy a ver si soy capaz. Yo entiendo, no lo sé, pregunto, ¿sabéis a qué me estoy refiriendo cuando hablo del momento de la pasarela? El momento del pago con la tarjeta. Es decir, a ver, voy a intentar recuperaros una foto de hace relativamente poco de alguna pasarela que hayamos montado. Y en este caso, además, para que nos sirva de algo, creo que es, si no recuerdo mal, de Ibercaja, ¿vale? Entonces, un segundo. Creo que... creía que la tenía, pero no la tengo. O sí la tengo. Vaya. Bueno, si podemos hacer en cualquier caso, perdón. En cualquier caso, puedo haceros, aunque no sea... aunque... Dejadme un segundito que os enseño a qué me estoy refiriendo. Yo lo que me refiero con la pasarela, me refiero a que yo aquí comparto pantalla, ¿vale? Para que lo veáis. Yo aquí, fijaros, yo aquí me dejan escoger tarjeta de crédito PayPal, ¿sí? Estáis viendo la web, ¿no? Pero yo voy a decir tarjeta de crédito, ¿vale? Y le digo finalizar compra y directamente me lleva aquí. Yo esto, fijaros la dirección que pone arriba. ¿Sí? ¿La habéis visto? Sí, sí. ¿Sí? ¿La veis? Sí, sí, se ve. ¿Vale? Claro. Es el logo de la entidad, el Euro 6000 y esto de aquí, ¿vale? Y digo si quiero pagar con este tipo de tarjeta o con este tipo de tarjeta y ya está, ¿vale? Sí, pero nada más. Sin embargo, si en vez de irme a esta, me voy a... No sé si aquí me dejará. Esta que, por ejemplo, tiene una pasarela hecha con... Perdón. Tiene una pasarela hecha con Caixa, ¿vale? Joder. Bueno, pues no me deja. Me sale el logo de Caixa, ¿vale? Entonces lo que te quiero decir que depende de la pasarela. Eso yo ya no lo puedo gestionar. Era lo que te quería decir. ¿Vale? Entonces, claro, yo no le puedo decir a nadie, no, pon mi logo, pon mi no sé qué. No. Él va a poner el que realmente tenga. ¿De acuerdo? Isaac. Sí, dime, Aaron. Hola, soy Aaron. Pero entiendo, vamos, que un comercio que se plantee o que tenga clientes fuera de España, sí. El banco, el servicio que contrate con el banco para un pago a través de pasarela, entiendo que no solo deberíamos mirar si tiene los logos que den confianza a clientes extranjeros, sino también que en la página web o en esa pasarela pues haya multidioma. Por ejemplo, ahora en la que has colgado... Sí, pero eso lo tienen todas ahora mismo. Sí, vale. Perfecto, el multidioma lo tienen todas, ¿vale? De acuerdo. Ahora cuando hablemos de configurar, ¿vale? Veremos la opción de multidioma y el multidioma, como os digo, lo tienen todas, ¿vale? Pero, perdona. Un momento, voy. ¿Eres Tamara, no? Sí. Ahora te contesto, Tamara, que te he visto la pregunta. Multidioma lo tienen todo, pero no me refiero a eso, me refiero a lo que te digo, es decir, a ver, si a mí Bantierra me parece una entidad maravillosa, ¿vale? Pero un señor que vive en Múnich abre una pantalla y pone pago con Bantierra y va a pagar 250 euros por tarjeta. Pues hombre, yo no lo veo tan claro, ¿vale? Por eso decía, ya. Yo no lo veo tan claro, o sea, te quiero decir que haya cada cual por eso,
cuando estamos haciendo ventas fuera de España o utilizamos un banco que tenga presencia a nivel mundial, que no existe ninguno, ¿vale? O tenemos que morir al palo de decir, vale, pues en España utilizo RedSys y fuera de España utilizo Stripe. Pues vale, ya está. ¿Vale? Sí, que Pero, puede por ejemplo, poner Bantierra o puede poner Caja Rural, que si busca... claro, viene a ser pero lo mismo, ¿no? ojo, con todo el cariño, o Bankinter o CaixaBank, que CaixaBank es la leche, pero para un señor que vive en Niza no le dice nada. Ya. ¿Vale? Entonces, claro, vamos, tenemos que pensar, vuelvo a repetir, que si os acordáis, ayer una de las máximas que decíamos es que las formas de pago tienen que ser fiables. Y no solamente ser fiables, sino que tienen que ofrecerme a mí como cliente fiabilidad. Si no estoy jorobado. O sea, y el problema que pasa con la TPV de CECA, ¿vale? Que no sé si os ha pasado alguna vez, pero las incidencias que pasaban el año en el Pilar que pasaron y era un problema y nosotros teníamos un par de clientes y fue una temporada horrible, es que tú acababas de hacer la compra, le dabas y no te decía, se te quedaba en una pantalla en blanco y no te decía si habías pagado, si no habías pagado. Claro, recargabas y automáticamente te daba un error. Ostras, acabo de comprar 4 entradas para Espacio City que son 160 euros y no sé si he pagado. Uf, no sé si es lo mejor, lo más interesante, ¿vale? Entonces, por eso es muy, muy complejo el tema de las pasarelas. Tamara, dime. Ha respondido a una de las preguntas que me surgían, que era, entonces teníamos que contratar 2 plataformas, RedSys para España, y se lo acabas de decir ahora al compañero, y Stripe para el resto de Sí, sería lo del conveniente, país. sí, correcto. Porque eso lo hacemos nosotros cuando diseñamos la página. No, a ver, tú al final, una cosa, a ver, otra cosa es que cuando vayamos a la parte de desarrollo y cuando estemos en la parte de desarrollo veremos cómo se implementa esto más en detalle dentro de la página web, ¿vale? Una cosa es que tú tengas que luego instalar cosas para Stripe o para RedSys o para lo que sea dentro de tu web, pero tú tienes que hacer diferentes contratos, ¿vale? Igual que tú en tu negocio puedes tener 2, 3, 4 o 5 entidades financieras, no sé, las que tienes para gestionar tu negocio, pues esto es lo mismo. Tienes que hacer un contrato con, no con RedSys, con la entidad financiera, sí, ¿vale? Y luego luego la entidad luego con Stripe. ¿Qué pasa? Que RedSys es la empresa que gestiona el 90% de las tarjetas de crédito que se gestionan en España. Sí. ¿Vale? Lo de RedSys lo veo muy claro. Lo de Stripe, o sea, ¿qué propiedad tiene? ¿De qué país es? Es una compañía americana. Americana, vale. Que lógicamente tiene sus problemas, eso, como cuando hablemos de PayPal, pues nos va a cobrar, ya sabéis que por ejemplo las comisiones bancarias llevan IVA, pero claro, en este caso como ya no son fuera de Europa ya no llevan IVA, pero sin embargo tú estás cobrando un producto con IVA, con lo cual este tipo de cosas a los de los departamentos de administración les encantan, porque les vuelven bastante locos, ¿vale? El gestionar estos pagos, ¿vale? Pero bueno. Muy bien, gracias. Si vendemos en el extranjero es lo que nos toca, desgraciadamente, ¿vale? Entonces, y luego me preguntabas, un momento, perdón, y luego me preguntabas, Tamara, preguntabas por comisiones de RedSys, ¿no? Sí, al decir lo de que Stripe funcionaba, además de como pasarela, como entidad bancaria que teníamos que abrir cuenta allí, entendía lo de las comisiones, pero entonces me ha surgido... no, es que RedSys es una pasarela que da servicio a un montón de bancos. Entonces tú las comisiones se las vas a pagar a CaixaBank, a Sabadell, a Caja Ingenieros, con quien hayas contratado, ¿vale? Y en la negociación que hemos hecho está incluido la comisión de RedSys. No, RedSys no cobra comisión al cliente final. No, digo que cuando el banco a nosotros nos cobra las comisiones... ¿Cómo reparte el banco el dinero? No lo sé. Vale, vale. No lo sé. Me imagino que, no sé. Yo lo que sí que os puedo decir es que al final, lo bueno o lo malo, os comparto de nuevo la pantalla para que lo veamos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Fijaros, por un lado tenemos
RedSys, ¿vale? Que tenéis la página web que se llama Servicios de Procesamiento, que bueno, pues tienen aquí el logotipo, un montón de cositas que te cuentan de tal, entidades y tal. Cuando nos vamos a entidades, ¿vale? Pues vemos que, bueno, aquí te dice todos que trabajan con un montón de gente, pero aquí lo que más me interesa a mí es que en descargas tenemos un montón de módulos para un montón de tiendas online, ¿vale? Incluso integraciones, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una web que es canales... Perdón, bueno, voy a abrir esta misma, que es la de Caixa, que no la voy a abrir, ¿vale? Usuario y contraseña de RedSys, ¿la veis, no? Yo entro aquí con un usuario y una contraseña y entro automáticamente a gestionar la TPV online, ¿vale? Sea de Caixa, sea de BBVA, sea de Santander, sea de Bantierra, sea de quien sea, ¿vale? Sin embargo, por contra, si yo quiero ir a una de CECA, pues tengo que ir aquí, a esta TPV virtual de CECA, ¿vale? Que bueno, aquí ya nos pone pues que Caixa, Ontimen, Ibercaja, Liberbank, Abanca, Unicaja, Pagantis, estas son las entidades, ¿vale? Que utilizan CECA Bank. Pero tú la comisión se la pagas a esta entidad o a las entidades de RedSys, mientras que en Stripe se la pagas directamente a Stripe, ¿vale? Había alguien que se había quedado a medias, perdón, que le había cortado. Sí, perdona. Entonces no hay posibilidad de contratar solo una pasarela tanto para operaciones en extranjero como en España, ¿no? Sí, claro, Stripe. O sea, podéis contratar Stripe. Pero Stripe no es, todo, ¿no? no es una... A ver, Stripe no es una pasarela. Tú estás contratando un servicio de pago con tarjeta. Otra cosa es que a ti te den una pasarela para tu página web, pero estás contratando un servicio de pago con tarjeta, ¿vale? Bueno, pero en cualquier caso, ¿no se puede contratar solo una para operaciones en el extranjero? Sí, claro, Stripe. Lo que pasa es que es lo que te digo, si tú estás dispuesto a pagar un 1,4 más 0,25 por operación en España, como te estoy poniendo en la pantalla, a mí me parece perfecto. Pero claro, un 1,4 más 0,25 frente a un 0,50, 0,60 que te puede estar cobrando, no sé, cualquier banco, o un 1% que a lo mejor te puede estar cobrando Ibercaja, es mucha diferencia de dinero, ¿eh? Sí, está claro, está claro. Si no vendes, da igual. Si vendes, es mucha diferencia de dinero. Y luego, lógicamente, es una mala idea. A ver, no es que a mí Stripe no me guste, ¿eh? O sea, yo he montado cualquiera de ellas, las he montado. Pero, claro, si yo voy a montar una... ¿Cuándo montamos Stripe? Pues Stripe tú te das de alta y empiezas a trabajar. Sin embargo, con las pasarelas de pago tienes un proceso que suele durar entre una semana y 10 días, más o menos, mientras que te conceden todas las historias y un montón de cosas, ¿vale? ¿Te corre prisa? ¿Vale? Date de alta en Stripe y empieza a trabajar con Stripe. Pero mientras tanto, pide a tu banco que te dé de alta en su pasarela de pago. Ya está, no pasa nada. ¿Vale? Tú imagínate, claro, es lo que te digo. Imagínate que tú te dedicas a vender, yo qué sé, pues que eres un servicio de comida a domicilio. O si en cada pedido que llevas pagas parte del transporte, más luego pagas 0,25 de fijo más un 1,4, como hagas bocadillos de 5 euros, te estás regalando el bocata al tío, ¿eh? Entonces, en cualquier caso, para operaciones en el extranjero tienes que morir al palo de Stripe, ¿no hay otra alternativa? No es que tengas que morir al palo de Stripe. A ver, repito, el problema de las operaciones al extranjero es que cuando yo paso la pasarela de pago, a mí los datos que me salen son los de la pasarela de pago, ¿sí? Vale. Entonces, la pasarela de pago va a poner su logotipo del banco. Entonces, a un cliente, si entra a la tienda de pastelería Tolosana y ve el logo de Ibercaja, a un señor de Roma, Ibercaja no le dice nada, no le ofrece ninguna seguridad. ¿Puedo pagar con Ibercaja? Sí, claro. ¿Puedo intentar utilizar mi misma pasarela? Sí, claro, pero es muy posible que las ventas, que ese cliente no pueda pagar con eso por la razón que sea, porque no le da seguridad o por lo que sea,
¿vale? Entonces, lo que pasa es que en ventas internacionales se suele dar Stripe, se suele utilizar Stripe, que es una pasarela que simplemente te enseña una ventana donde tú metes los datos de tu tarjeta de crédito y pone el nombre de tu comercio y ya está, sin nombre del cliente, sin nombre del banco y sin nada, porque es una pasarela de pago independiente, que no está unida a ningún banco. ¿Sí? No te entiendo. Entonces, si tienes un negocio que vas a vender, por ejemplo, muchos servicios o pretendes vender servicios en Latinoamérica, lo mejor es contratar Stripe o cambiarte de entidad bancaria, ¿o qué es lo mejor? Pues si eres capaz de tener un banco en el país destino, yo te recomiendo que tengas un banco. Es que si no vas a pagar un montón de dinero por comisiones. Claro, es que, a ver, a lo que me refiero es que... Si contratas con gente de México, de Argentina o de Paraguay, ¿no vas a tener un banco en cada sitio o qué? Bueno, depende. Pero tú imagínate que vendes un curso de 100 euros, ¿vale? Das servicios de formación online y vendes un curso de 100 euros a un señor de Argentina, ¿vale? Solamente por venderle el curso, a ti ese curso te va a costar, te van a ingresar 97 euros menos, ¿vale? Sin embargo, si tú lo hicieses en España, ¿vale? De ese curso te ingresarían 99,6. Pues hombre, cuando vendes un curso 2 o 3 no hay problema. Cuando vendes 500, ostras, el tema empieza a escocer, o al menos a mí me escuece, ¿eh? Que a lo mejor tú dices, oye, en mi producto no hay problema, perfecto, tira adelante, ¿vale? Pero es que yo creo que es un tema grave. Y luego lo que os digo, es decir, que claro, que es que todo depende, a ver si soy capaz de esto. Todo depende de lo que vayamos a vender. Es decir, si nuestro producto que vamos a vender es un producto que tiene un coste relativamente bajo o relativamente, no sé cómo decirlo, que sacamos poco margen, si ya se nos come parte del margen entre el transporte y las comisiones, es que al final... Claro, si tú me dices, no, es que tengo un margen del 80%, adelante, tira millas con lo que sea. No, es que tengo un margen del 8%. Jo, pues si pagas un 2,5% de comisión y se lo quitas a tu margen del 8%, para mí es mucho. Ya te digo que es una opinión, ¿eh? Es una opinión. ¿Vale? José Ángel, que dices, ¿no sería más fácil que pagasen con PayPal? Es más alta la comisión de PayPal que la de Stripe. Es más alta. Sí, lo sé, pero bueno, como PayPal, es lo mismo, es que el sistema es el mismo, PayPal y Stripe. Ajá. El sistema es el mismo, ¿vale? Porque en PayPal ahora, aunque nosotros vamos a hablar de la forma de pago convencional de PayPal, en PayPal ya se puede pagar con tarjeta de crédito directamente sin tener cuenta de PayPal. No es lo habitual, porque eso se puede hacer para que no nos paguen así, pero también se puede hacer, ¿sí? Bien, de acuerdo. ¿Más dudas? Sí, hola Isaac, yo tengo una duda en cuanto... Dime. Que supongo que ya lo veremos en detalle en la parte de tienda, pero bueno, como estamos comentando todo el tema este de TPVs y demás, y hemos visto que la de CK y la de RedSys y demás te manda a otra pantalla, que es bueno, que es lo que nos ha pasado a muchos cuando hemos comprado. A mí lo que me interesa mucho también es en la parte de integración después, que la inclusión de la parte de pago sea en la propia página. O sea, no que te lleve a una página completamente distinta donde yo... Mi experiencia, o sea, mi sensación cuando veo esas páginas es que los bancos quieren tener cierto protagonismo poniendo sus logos, lo que comentaba antes José, de que al final lo que te da la sensación de confianza es que existan los logos de las tarjetas y en cambio están apareciendo en los bancos cuando debería ser transparente, porque tú estás comprando en una tienda y cuando ya estás comprando es porque esa tienda te ha dado fiabilidad y credibilidad. Y el hecho de que aparezca el logo del banco con el que trabaja la propia tienda no tiene ningún sentido de cara al usuario, porque debería ser transparente. Lo que sí le importa al usuario es
que la página en la que está comprando tenga credibilidad, que vaya a comprar a través de la credibilidad de la tarjeta y que yo compre finalmente, que aparezca el logo del banco con el que trabajas. Si es que a mí me da igual que trabajes con Banco Bueno, Espíritu yo ahí Santo. yo ahí discrepo contigo, ¿eh? No, sí, a ver, David. sí, yo estoy de acuerdo en que cuanto más credibilidad tenga el banco, mejor va a ser y demás. Pero vender esa información al usuario final cuando es tu propio banco, o sea, que no sé qué sentido tiene. O sea, yo, por ejemplo, compro en Booking, reservo una habitación y a mí no me aparece en ningún momento ni el banco con el que estoy trabajando. Pero vuelvo a repetir. A ver, es que me voy a una diapositiva que vimos ayer, creo recordar, y que creo que ya comentamos esto ayer, ¿vale? Que os dije que había dos maneras de dentro de de Internet, ¿vale? De los pagos en Internet, si recordáis. Había formas de pagar con pasarelas y sin pasarelas de pago. Con pasarelas yo salgo a la parte exterior, pago y vuelvo. En ese caso, el método de pago, ¿vale? Es responsabilidad de la pasarela, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, David? Sí, Eres sí. David, ¿verdad? Sí. Vale. Y hay otros métodos de pago sin pasarelas, por supuesto, transferencia bancaria, contrarreembolso, o como lo está haciendo Amazon, o como lo está haciendo Dolce Gusto, ¿vale? Y veremos eso, ¿vale? Veremos esa opción, aunque no nos la quería enseñar, ¿vale? Bueno, que os la he llamado pagos desde el navegador, ¿vale? Que es lo que se llama Payment Request API, que es tener una API dentro de tu tienda online que conecta con todos, ¿vale? O incluso empieza a haber ya entidades que te dan esta opción e incluso el propio RedSys te da esta opción. Si os habéis fijado dentro de RedSys, cuando entramos, ¿vale? Cuando entramos a RedSys y decimos aquí en descargas, ¿estoy compartiendo la pantalla? Perdón. No, ¿verdad? no. Vale, gracias. Cuando entramos en descargas, en la sección de descargas de RedSys, si te fijas, aquí hay una TPV virtual redirección o TPV virtual insight. ¿Sí? Insight significa sin salir de mi propia web. Vale, esto es a lo que me refería yo, que me parece sí, súper importante. pero aun con todo sale el logotipo de tu banco. El logotipo de tu banco sale, porque además se considera, entre comillas, que eso está dando fiabilidad. Y lo siento, pero yo no tengo la misma seguridad si pago con CaixaBank que si le pago al Banco Ambrosiano o al Banco do Espíritu Santo. Claro, pero eso en España. Pero imagínate el caso de lo que estábamos comentando de un curso online que lo vendo Stripe, gente, me lo compra. Stripe o PayPal. Sí, pero imagínate que solo tiene RedSys y entonces aparece el logo de Ibercaja porque lo estoy vendiendo a través de Ibercaja. Claro, pero, pero es que os he dicho que RedSys y CaixaBank no valen para vender fuera de España, a no ser que tengamos un banco del país destino. Vale, ok, de acuerdo. Entonces, claro, es que no hay más. Es que es lo que te digo, si yo me conecto a una tienda online, vuelvo a repetir, no sé si creo que sí que estabas en el tema de la logística. Yo compro material de deporte en un par de tiendas en Alemania, ¿vale? Y yo cuando pago en esas tiendas en Alemania, ¿vale? A mí me sale una pasarela de pago, ¿vale? Del Deutsche Bank. Vale, yo conozco el Deutsche Bank y pago. Pero si en vez de salir una pasarela del Deutsche Bank, me saliese una pasarela del Hotel München, pues igual flipaba. ¿Sabes? Y me saliese en alemán, pues igual flipaba. Pero como me sale en inglés y es del Deutsche Bank, pues yo me fío, porque el banco que ellos tienen, para mí es fiable. Pero no es un problema de la pasarela, es un problema de lo que dijimos al principio, de que cuando yo tenga que establecer una forma de pago, tiene que ser fiable en los dos sentidos. Si a mí como cliente no me da seguridad, apaga y vámonos. Si yo pongo una forma de pago, por poneros un ejemplo, y te hago la consulta a ti, David, tú cuando metes una tarjeta de crédito, ¿qué datos te piden? No, te piden el número de los 16 dígitos de la tarjeta, ¿sí? la fecha de caducidad y el CVV. Vale, imagínate que yo te monto una pasarela y te digo, ¿para qué tanto? Con que me metas los 16 números de la tarjeta, vale. ¿Te daría seguridad? No, claro, evidentemente.
Y dirías, hombre, es mucho más cómodo para el cliente. No, no, es una castaña. Porque no le estás dando la fiabilidad. No, estamos de acuerdo. Estás rompiendo lo que es. Entonces, si tú me ofreces a mí una forma de pago que por lo que sea no me resulta fiable, para mí, cliente, no me vale. Entonces, para eso tengo Stripe. ¿Vale? Por eso digo que cuando fuera de España, Stripe. Mi pregunta venía más por la parte esta de Insight, que me parece muy interesante para incrustarlo dentro de la página y que no se vayan a pasos en las que desaparece por completo la página, que eso incluso me puede generar más desconfianza que desaparecer de la página. Bueno. Y la puedo incrustar dentro y dar la fiabilidad a través de la página y que sea un poco más transparente. Pero entonces recuerda lo que dijimos ayer. Cuando yo pago con pasarela, todos los datos del pago los tiene la pasarela, incluido la responsabilidad y la protección de datos. Ahora los vas a tener tú. O sea, si es Insight, claro. O sea, no es como un iframe que se incrusta, sino que... No. Vale, es que vale. tú tienes la responsabilidad del pago. Vale, ok. ¿Vale? Y si hay un problema con la tarjeta, te van a pegar el Visa, no se va a hacer responsable. Si tu sitio no es seguro, no se va a hacer responsable, etc. ¿Vale? Vale, eso es importante también. Entonces, cuidado con no usar las pasarelas, ¿vale? Porque bueno, nos puede dar algún tipo de, no digo problema, pero sí algún tipo de por decirlo así, de mayor historia. A ver, Javier, lo que no termino de entender es la importancia del tipo de producto. Bueno, bien, sí, lograba el margen comercial, Javier, pero al final, cuando tú tienes un valor de un importe fijo, en el caso de las comisiones, tanto en Stripe como en PayPal, que tienes importes fijos, pues claro, sí, te decrementa eso, pero al final 0,25 de 5 euros es más que 0,25 de 200, ¿vale? Entonces sí, bueno, es un porcentaje, pero sí que es importante el valor, ¿vale? ¿Sí? ¿Tenemos hasta aquí más o menos claro? ¿Alguna duda más con respecto a las... Vamos a seguir, ¿eh? No hemos acabado con las pasarelas. Vale. ¿Cómo funciona técnicamente esto? O llegando un poquito un nivel más abajo, ¿vale? Bien, pues nosotros nos vamos al banco, contratamos nuestra tarjeta, nuestra TPV y el banco automáticamente, bueno, pues se nos pondrá en contacto bien con Ceca o bien con RedSys y nos darán una serie de datos, ¿vale? Y los datos que se necesitan para poder utilizar son, en el caso de RedSys, ellos nos dan un dato que se llama FUC o número de comercio, ¿vale? Nos dan una clave de encriptación que está encriptada con un algoritmo SHA de 256 bytes, ¿vale? Que es bastante complicado de desencriptar, y nos dan la URL, o nosotros tenemos que darles la URL del comercio, ¿vale? Eso quiere decir que si nosotros tenemos una parte que está en pruebas o un comercio que está en pruebas o que utilizamos, ¿vale? No podemos probar las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago deben de probarse en el comercio en real, ¿sí? Por contra, si vamos a CK Bank, nos da dos datos que se llaman el código de comercio y el adquiriente, que son dos datos que en principio el código de comercio es similar al FUC, ¿vale? Y el adquirente, pues también es otro código, y nos da una clave secreta de encriptación, pero que en este caso solamente CK Bank trabaja con claves de 64 bytes, ¿vale? Se supone que las va a cambiar, porque por normativa a nivel mundial, ¿vale? Las piden, ¿vale? A partir de allí, nosotros lo que hacemos es siempre, en el caso de las pasarelas, ¿vale? Se instala, y con Stripe ocurre lo mismo, ¿vale? Se instala en modo de pruebas, se comprueba que la pasarela funciona y luego se instalan en modo real. Tanto en el caso de Ceca como en el caso de RedSys, creo que en el caso de Stripe también. Bueno, no, en el caso de Stripe no, pero en el caso de Ceca con el caso de RedSys, mientras está la pasarela en pruebas, ellos nos van a dar números de tarjetas de crédito, ¿vale? Con los números, el CVV y la fecha de caducidad para poder hacer pruebas en nuestra pasarela. Y cuando hayamos hecho las pruebas, en el caso de Ceca, lo único que tendremos que hacer es conectarnos y sacar estos datos en
entorno real, sin hacer nada más. Y en el caso de RedSys, va a ser la propia RedSys quien nos va a chequear la tienda para saber si cumplimos todo para poder hacer el paso a real. Y lo que tenemos que cumplir es que la tienda funcione correctamente, que los pagos se hagan correctamente, tanto los pagos con tarjetas válidas como con tarjetas inválidas, que cumplamos la ley de comercio, es decir, una serie de parámetros como que haya los ficheros legales, como que todo esté bien, ¿vale? Y además de eso, que no hagamos ninguna cosa rara como cobrar más porcentaje ni hacer cosas extrañas. En ese caso, cuando cumplimos todo ese tipo de cosas, RedSys nos enviará un correo con las contraseñas para pasar a entorno real, ¿vale? Podremos pasar a entorno y podremos pasar nuestra tienda directamente a entorno real. Todo este proceso, en el caso de RedSys y en el caso de CECA, bueno, antes de que empezase todo el follón este del COVID, venía a durar como 4 o 5 días, ahora nos estamos yendo pues a una semana, 10 días, 15 días, ¿vale? ¿Sí? David, ¿cuáles son los aspectos legales? Pues básicamente aviso legal, política de cookies, política de privacidad, política de ventas y envíos, que cumplas que la tienda vende lo que realmente has dicho en el contrato que vende, que no vendas nada ilegal y que no cargues ningún suplemento oculto por las ventas que hagas, básicamente. ¿Sí, David? Que si te los dan ellos, no. Los tienes que hacer tú o tu empresa de protección de datos. Cuando hablemos, no sé si has estado en el otro curso, David. David, ¿puedes hablar o no te...? Es que por el chat es un poco raro. Hola, muy buenas. Sí, he estado, empecé en el módulo 1 y bueno, sigo hasta de... Me imagino que os habrán hablado de la política de cookies, del aviso legal. Ya, sí. Todo eso tiene que estar en una web y lo tienes que poner tú. No lo des por supuesto. Bueno, que pues, nos lo han explicado. Bueno, pues el aviso de cookies, que además cambió el 30 de octubre, la política de privacidad, el aviso legal, son los 3 ficheros que sí o sí tienen que estar en toda web, ¿vale? Si RedSys entra y no los tienes, no te da el paso a real, por ejemplo. Y tenemos algún algunos tipos o algunos modelos o algún... En principio, el aviso de cookies es un tema que normalmente sí que hay alguna plantilla por internet. El aviso legal te lo va a tener que hacer alguien, porque es un documento legal de autoridad de la web, con lo cual, bueno, si quieres copiar, puedes copiar, pero en principio lo justo o lo ideal sería que lo hiciese alguien que supiese de eso, y el que sí que es bastante más complejo es el de protección de datos, ¿vale? Entonces, son ficheros legales que deben de tener todas las webs, ¿vale? Cuando nos toque en la parte del e-commerce hablaremos algo de ellos, yo sí que os contaré algo de ellos, ¿vale? Pero además de eso, todos los e-commerce tienen que tener un fichero, o sea, un documento en el cual expliquen cómo se compra, cómo vamos a enviar el pedido, cómo vamos a pagar y todo ese tipo de cosas. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Más dudas sobre las pasarelas? ¿No? ¿Vale? A partir de aquí os puedo decir que hay algún banco, ¿vale? Que revisa, porque RedSys tiene sus técnicos propios, ¿vale? O su gente propia, y RedSys tiene también gente que son de diferentes, que trabajan siempre para el mismo banco, ¿vale? Entonces hay algunos bancos dentro de RedSys, ¿vale? Que directamente podemos tener nuestra TPV montada y cada cierto tiempo chequean
el e-commerce, y si hemos dejado de cumplir alguna de las cosas que ellos nos estaban pidiendo, directamente nos quitan, nos bloquean la TPV, ¿vale? Por ejemplo, Santander. Entonces hay que tener especial cuidado, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda más con respecto a las TPVs? ¿La tarjeta de crédito? ¿No? Venga, pues seguimos adelante. Vale. Dentro de los pagos electrónicos, ¿vale? Hay un tipo de pago especial que igual habéis visto, hay alguno que se llama UPay o el TWIP este famoso o alguno de estos, ¿vale? O el Apple Pay o el Google Wallet o todos estos, ¿vale? Que son pagos a través del móvil. Al final lo que hacemos es convertir nuestro móvil en una tarjeta de crédito y lo que hace es cuando le damos, pues normalmente solemos meter el número del móvil o acercarlo a un terminal o hacer alguna cosa de estas, ¿vale? Y luego directamente, pues bueno, nos llega un SMS para validar el pago, ¿vale? Bueno, no funcionan mal, ¿vale? Pero realmente tienen muy poquita introducción dentro del mundo del e-commerce, ¿vale? Hay muy poca gente que lo usa, ¿vale? De hecho, en el caso de RedSys, cuando tú instalas, según la pasarela de qué banco sea, te obliga a instalar UPay, ¿vale? Que es un pago a través del móvil, ¿vale? Pero realmente nadie o muy poca gente os va a pagar con esa forma de pago, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, simplemente como todavía nos queda mucho tajo por delante, simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿sí? Bizum, ese gran desconocido, ¿vale? Vale, Bizum es un pago a través del móvil, pero no tiene nada que ver con estos, ¿vale? No tiene nada que ver con estos. Estos pagos a través del móvil que estamos hablando, nosotros te descuentan el dinero, pues realmente porque tú has dado una tarjeta de crédito o incluso el Vodafone Wallet te lo descuenta de tu cuenta de Vodafone o demás, ¿vale? Y Bizum lo que está haciendo nos permite hacer una transferencia inmediata de cuenta a cuenta, simplemente dando como origen y como destino el número del móvil, ¿sí? Sobre todo es súper utilizado por la gente joven, o sea, la gente joven utiliza Bizum una pasada, ¿vale? Y nos permite transferir desde 1 céntimo de euro hasta, creo recordar, si no recuerdo mal, que ahora mismo el límite está en 1.000 euros por transferencia, ¿vale? No hay comisiones y no hay absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, ahora mismo empieza a haber muchas tiendas online o empieza a haber tiendas online que aceptan el pago por Bizum. El pago por Bizum se realiza todo exactamente igual, ¿vale? Y lo único que cuando tú llegas a la parte de la pasarela, ¿vale? Tú metes tu número de móvil, metes tu código de Bizum, ¿vale? Que es un código de 4 dígitos y automáticamente a tu aplicación de Bizum del móvil te llega que vas a realizar un pago. Le dices que sí y ya estás pagando con Bizum. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Quién gestiona el Bizum? Pues lo gestiona RedSys. ¿Cómo puedo dar Bizum en mi pasarela? Pues en mi tienda online, pues puedo dar Bizum si mi banco admite pago por Bizum online, que hay relativamente pocos. ¿Sí? CaixaBank, Sabadell, BBVA, Santander, Bankinter y creo que ya. ¿Vale? Y creo que ya. Porque el Bizum es un producto para clientes. Entonces, yo, por ejemplo, desde una cuenta de empresa, por poner un ejemplo de CaixaBank, yo no puedo pagar por Bizum, pero sí que puedo recibir Bizums a mi cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco extraño. ¿Dudas? Perdona. Dime, Tamara. Por ejemplo, Ibercaja tiene Ibercaja Pay, que es el que utilizo yo en lugar de Bizum. ¿Sí? ¿Eso pasa con el resto de entidades que se ponen el nombre de ellos? No, Bizum es Bizum. Vale. Bizum es Bizum. Y el resto, por ejemplo, CaixaBank tiene un método de pago.
Tiene Le llama Bizum. Bizum. Le llama Bizum. Tiene Bizum, sí. Vale. A Entonces, ver, si Ibercaja Pay. Estoy hablando de Bizum. Otra cosa es que hay algunos bancos, como Ibercaja, como Caixa, como tal, que tienen su pago en el móvil, que tú pones el móvil, lo pones encima del terminal y por Bluetooth se conecta. Eso es otra cosa. Estamos hablando hoy estos días estamos hablando de pagos online. Entonces, en este caso es Bizum, que Bizum te permite pagar a través de comercios electrónicos. ¿Sí? Perfecto. ¿Vale? Una pregunta. Si Bizum no cobra comisiones, ¿de qué vive? No sé. Es una pregunta. Pues no lo sé, pregúntaselo a los señores de Bizum. Porque si no cobra, no sé. No cobra comisión. Ujú. Bueno, es un servicio que tiene cada uno podrá pensar lo que quiera, pero desde luego Bizum no cobra comisiones y en principio, bueno, pues funciona. Sí. Hola. ¿Cuándo tengo que tener instalado Bizum en mi tienda? ¿Cuándo recomiendo que tengáis Bizum instalado en vuestra tienda? Pues os recomiendo que tengáis Bizum instalado en vuestra tienda si el rango de edad de la gente que compra en vuestra tienda pues es hasta unos 40 años. Entonces, sí o sí, por favor, tener Bizum. Una de las cosas, algo que nosotros, por ejemplo, durante todo este periodo de confinamiento hemos estado haciendo bastante a muchos clientes, te llamaban y te decían, oye, que es que me están pidiendo el Bizum, por favor, instalarme el Bizum. Y entonces hay que instalarles el Bizum. Para eso, evidentemente, aunque sea RedSys quien gestione la pasarela de Bizum, hay que instalar otra pasarela. Una pasarela es la pasarela para tarjeta de crédito y otra pasarela diferente es la pasarela para Bizum. ¿Alguien iba a preguntar? Rodolfo, creo. Sí, yo que sé con el Bizum también es un poco como Susana, estoy bastante mosca porque el hecho de que no cobren comisiones me deja loco. Y además el hecho de que las entidades financieras estén al final admitiéndolo. Porque aunque digas que ahora hay pocos bancos, seguro que lo van a tener todos, porque es que es una demanda del mercado, es tan cómodo hacerlo. Ibercaja, lo que decía Susana también, creo que ha sido a través del Ibercaja Pay, tú luego entras y te da la opción del Bizum, hacer Bizum dentro de Ibercaja. O sea, te permite hacerlo. Pero si no recuerdo mal, perdona Rodolfo, Ibercaja te permite hacer Bizum entre cuentas de Ibercaja. Ahí me pillas. Yo hago y fíjate, no me fijo, como aparece el contacto, no sé a qué cuenta estoy pagando. No sé, yo pago a los contactos. Vale, sí. Con cualquier cuenta. Sí, pero te diría que cualquier cuenta. Lo utilizo yo. Sí, yo creo que te diría cualquier cuenta. Sí, seguro. Eso por un lado. Y sobre todo eso lo que me mosquea es el hecho de que no te cobren. A mí al principio, en un tema de un sistema de bonos que pusimos en marcha para que los clientes pudieran comprar en comercios bonos, lo hicimos con RedSys y planteé el tema del Bizum. Claro, y en ese momento me dijeron que no. Y dice, te digo ahora que no, pero seguramente te podré decir que sí. Este grupo de cajas rurales. Pero eso te lo dijo Bantierra. No, Caja Rural de Teruel. Vale. Caja Rural de Teruel, nos dijo. Pero ahora que estamos negociando el tema de las comisiones del marketplace, el Bizum está otra vez encima de la mesa y ahora parece que están más próximos a hacerlo. Y claro, vuelvo a repetir. Una cosa es que el banco tenga Bizum, que los hay muchos. Otra cosa es que el banco tenga esa terminal que se llama BluePay, me parece que es, que te permiten tener Bizum en la tienda física, ¿eh? Eso no sé si lo habéis visto. Es como un datáfono, pero tú acercas el móvil y te acaba de hacer un Bizum. ¿Vale? Eso es otra cosa. Yo lo que hablo es Bizum, pago por Bizum online. Que yo sepa solamente lo tiene Caixa, hoy, Caixa, Santander, BBVA y creo recordar que era Bankinter. Pero es que ni Sabadell, que es de los más avanzados tecnológicamente, lo tiene, ni Bantierra lo tiene, ni tal. Y tú hablas con ellos, la última vez que hablé con Bantierra fue en junio. Y me dijeron, sí, estamos, vamos, en fase final. Esto me lo llevan diciendo desde hace un año casi. Entonces, hablo de algo diferente, ¿eh? Entonces, este Bizum es el Bizum, no sé, ¿alguien ha pagado en Bizum en una tienda online? No, pero yo he visto tiendas que han desarrollado eso y me sorprendió bastante, la verdad. Pero es que no sé si lo habéis visto en algún caso cómo es el tema del Bizum. Voy a intentar, mientras lo cuento, voy a intentar enseñaros una pantalla. O sea, al final a ti lo que te aparece es una pantalla donde tú metes tu número de móvil y, como os decía, el código de Bizum.
¿vale? Y con ese código de Bizum que tú metes, lo único que te pasa es que, si, claro, lógicamente tienes que tener la aplicación de Bizum en el móvil, ¿vale? Y teniendo la aplicación de Bizum en el móvil, directamente lo que te hace es, te llega un mensaje para aceptar el pago, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con nada, ¿vale? O sea, no. Entonces, normalmente, ya os digo, normalmente, un momento que estoy haciendo una compra, tienes que tener el Bizum contratado con, o sea, una tarjeta de crédito contratada con esos bancos, y además tienes que decirle que te activen el Bizum, porque suele ir unido el Bizum a una tarjeta de crédito. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio, vale. Estoy haciendo una prueba, perdón, que no me está dejando, con una tienda online que sé que tiene Bizum, para que lo veáis. Quiero que veáis. Un momentito, perdonadme, que es que creo que va a ser lo más cómodo para que veáis cómo es igual que os he enseñado la pasarela. Vale, y ahora aquí, qué pesadez. ¿Más dudas que tengáis mientras relleno que os pueda solucionar? Hola, perdón. Mira, soy José. Hola, José, dime. Yo hace poco, he empezado a utilizar Bizum hace poquito, recientemente. ¿Sí? Y yo tengo el banco que utilizo es ING. Sí. Y bueno, básicamente pues ING hace poco que han instalado han dado la opción de utilizar Bizum. No sé si lo han hecho únicamente para sus clientes, si vale también para negocios. A mí me parece que es únicamente para... Únicamente para clientes, hasta donde yo sé. Pero es que Bantierra, por ejemplo, que hablábamos, también tiene Bizum para clientes. Pero no tiene Bizums para poder pagar en comercios. Eso es lo que yo os decía, ¿vale? Vale, pues bueno, la verdad es que sí que he visto que Bizum tiene un potencial increíble, ¿sabes? Porque ya te olvidas de números de tarjeta de crédito y de todo. Simplemente vas a la agenda de tu teléfono, o sea, simplemente vas enviando el dinero por números de teléfono que tengas puestos en tu agenda de gente. O sea, es muy fácil y muy sencillo. Vale. Mirad, ¿veis la pantalla que estoy compartiendo ahora? Sí. ¿Veis? Esto es una pasarela de pago de Bizum en una tienda online. Me pide el número de teléfono con el que yo tengo registrado mi Bizum, ¿vale? Y el código o la clave de Bizum. Y pago. Y ya está. Si es un importe superior a no sé cuántos, me pide una confirmación. Si no, no me la pide. Bueno. Pero, repito, para esto, el banco tiene que aceptar pagos online por Bizum. Porque esto, además, tener en cuenta que va a ir a una cuenta normalmente de empresa. Cuenta que, como tal, ella no puede hacer Bizums. Es que no sé si es un poco... Quizá lo estoy explicando un poco mal, ¿vale? Sí. O sea, una cosa es que yo, mi cuenta personal, ¿vale? Hago un Bizum a mi hija, ¿vale? Cuenta personal a cuenta personal, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Y eso hay muchos bancos que tienen Bizum, ¿sí? Muchos. Opción 2. Yo desde mi cuenta personal hago un Bizum a una cuenta de empresa. Eso hay muy pocos bancos ya que lo tengan. Opción 3. Yo desde una página web con mi cuenta personal pago a un comercio electrónico, que evidentemente lo voy a pagar a una cuenta de empresa. Todavía menos. Y opción 4. Desde una cuenta de empresa hago un Bizum a otro sitio. Eso no lo tiene nadie. O sea, tú abrir vuestra aplicación de Bizum e intentar asociar a vuestra aplicación de Bizum una cuenta de empresa. Y os va a decir que esa cuenta, bueno, sí, os la va a dejar asociar, y cuando vayáis a hacer un pago de 5 euros os va a decir que no tenéis saldo.
¿Por qué? No lo sé. Porque está montado así los parámetros de Bizum. ¿Vale? Entonces, lo que a mí me sorprende, pero es así. A ver, espera, antes de que sigamos, creo que no sé si era Tamara o quien quería preguntar algo. Yo quería haceros una pregunta. Un momento, estaba antes Tamara, creo. Da igual, no pasa nada, luego la hago. No, perdona, Tamara, que no sabía, yo me espero. Vale, lo que estás comentando yo creo que eso lo tendrán que modificar porque, como decíais antes, es que eso va en aumento por la comodidad, ¿no? Y si se está utilizando para tema particular, pues al final acabarán implantándolo en el tema online y los bancos tendrán que, cuando lo autoricen, claro. Eso es otra cosa, o sea, que los bancos vayan a autorizar eso sí, pero yo no creo, y esto es una opinión personal y a lo mejor me estoy equivocando, pero yo no creo que al final el Bizum se pueda utilizar para hacer operaciones comerciales. O sea, operaciones entre empresas. Ya, pero por ejemplo, los autónomos no somos SL ni nada. Yo cuando elijo un número de cuenta, como está mi DNI, sí que me deja asignarla. Depende de tu tipo de cuenta. Si tu cuenta es una cuenta de empresa, que tiene, tú como autónoma puedes tener cuentas personales, ¿vale? Sí. Pero si es una cuenta de empresa, cuando tú vas a un banco, son diferentes las condiciones. Si tú vas y es una cuenta de empresa, no te van a dejar hacer Bizum. Ya. Entonces, claro, ¿qué ocurre? A ver, yo creo que es por la propia infraestructura del Bizum. Claro, fijaros qué locura. Si yo, por ejemplo, pudiese hacer desde mi cuenta de empresa Bizum, ¿vale? La persona que paga las nóminas, nosotros pagamos 7 nóminas a final de mes, pues las pagaría por Bizum. Por comodidad, claro. Y por rapidez. Y por rapidez, sí. Porque yo te pago el día 30 y el día 30 tienes el dinero en tu cuenta. Quizás sin embargo, esté bloqueado para según qué. Sin embargo, te pago por transferencia el día 30 y si estás en mi mismo banco, con un poco de suerte lo tienes el día 1. Si estás en otro banco, lo puedes tener el día 3, el día 4. Y realmente es lo mismo, es una transferencia de fondos de una cuenta a otra. Entonces, claro, yo creo que el que no cobren comisiones porque está pensando en que es un servicio para particulares. Creo, ¿eh? Pero como todo por el momento. Solamente, no. A ver, Bizum lleva casi 3 años en marcha, ¿eh? Sí. Otra cosa es que haya pegado el petardazo ahora, pero vuelvo a repetir, yo creo que Bizum no cobra comisión y Bizum tiene la infraestructura que tiene porque está pensado como un servicio para cliente final. Sí. Ya os digo que es una opinión, ¿eh? Me podréis equivocar, pero es que si no, si Bizum lo pudiésemos hacer en cualquier espectro, las empresas dejarían de hacer transferencias por el método tradicional y lo harían por Bizum. Total. Y una pregunta muy rápida. Dime. Cuando has expuesto el ejemplo de la pastelería, tenía en una página tenía una pasarela y en otra tenía con CaixaBank, o sea, con 2 cuentas distintas. ¿Son 2 páginas de la tienda distintas web? En este caso son 2 páginas distintas de la web y además yo puedo tener las pasarelas con quien, en cualquier caso, donde quiera. Incluso hay tiendas online que te permiten configurar diferentes pasarelas para diferentes países, diferentes monedas, incluso diferentes importes de pago, te permiten configurar diferentes pasarelas de pago. Pero no me queda claro, ¿ha creado 2 páginas web de tiendas con distinto nombre o dentro de la misma tienda online en distintas páginas? En este caso son 2 páginas online diferentes. Una es para una tienda online que distribuye en toda España y la otra es una tienda online que solo distribuye en Zaragoza. Perfecto. Cada una tiene su pasarela de pago, ¿vale? Pero lo que os vuelvo a decir es que yo puedo instalar a nivel técnico, puedo instalar cualquier pasarela en cualquier sitio, en cualquier tienda online y dependiendo del software de tienda online que tenga, le puedo poner cualquier tipo de condicionante, como os decía, que solamente se ejecute en un determinado tipo de productos o lo que sea. Vale. Por ejemplo, yo no dejo pagar por transferencia si tú me compras un curso online, pero si tú me compras un curso presencial, te dejo pagar por transferencia. Vale, pues ya está. O sea, eso luego, cuando lleguemos al desarrollo, lo veremos. Rodolfo, que no te dejamos hablar, perdona. No, estoy escuchando y aprendiendo muy bien. Oye, dime. Yo creo que el encaje de todo esto al final estará, entiendo, en que de la misma manera que la entidad financiera te cobra una comisión, si el Bizum es más rápido y es más cómodo, al final es que esas cosas se tienen que imponer y todo es crear canales donde todo el mundo gane. Yo entiendo que si la comisión de la entidad financiera está en el 0,8, pues igual por el Bizum te pueden cobrar un 0,5.
pero al final te cobrarían. Y entiendo que Bizum, una entidad financiera, también otro porcentaje. Porque la pregunta concreta es si sabías si la entidad financiera, por ejemplo, BBVA, que lo está instalando, al comercio que lo pone, ¿le está cobrando algún tipo de comisión? Claro, claro. A ver. Si yo como tienda online acepto pagos por Bizum, a mí, mi banco me cobra una comisión, que normalmente es el mismo que me cobra por tarjeta de crédito. Vale. Normalmente es el mismo que me cobra por tarjeta de crédito. Vale. Pero, vuelvo a repetir, el tema de Bizum es que cuando es una transferencia entre persona a persona, no hay comisión. Sí. Porque al final la teoría dice, bueno, la teoría y lo que están intentando hacer los bancos desde hace mucho tiempo, no sé si os ha pasado, ¿vale? Pero ha habido muchos bancos que lo están haciendo, lo que pasa es que se han dado cuenta que han tenido que echar marcha atrás, tal y como está el patio en España, ¿vale? Pues que lo que quieren es, por ejemplo, Caixa, en febrero creo que fue, lo que pasa es que se ha echado atrás, ya anunció que iba a dejar de cobrarte comisiones, pero que te iba a cobrar un fijo de 22 euros al año. Hicieses lo que hicieses. Claro, a ellos les sale mucho más a cuenta cobrar un fijo, porque ya saben el dinero que cuentan, ¿sabes? Esto es lo de siempre. Entonces, bueno, yo creo que las cosas van más por ese sentido. Yo te cobro por darte un servicio y ya está. Más que por cada vez que hagas una transferencia. Pero bueno. Vale. Bizum no es global, Agnes, solo funciona en España. ¿Vale? Lo siento. Bueno, seguimos adelante. Opa. Dejo de compartir aquí y seguimos adelante, que nos quedan un par de cosas que creo que os van a resultar muy interesantes, sobre todo el tema de PayPal, ¿vale? Vale. El siguiente paso que teníamos o que tendríamos serían los pagos por Internet, ¿vale? Los pagos por Internet son aquellos pagos en los cuales el pago se debe de producir siempre en Internet, ¿vale? Siempre utilizando páginas web o sistemas de Internet, ¿vale? Normalmente pues son pagos tipo PayPal, Google Pay, Amazon Pay, bueno, hay muchos más, ¿vale? Pero digamos que estos son los más populares. ¿Vale? Dentro de estos más populares, el más popular de todos, sin ninguna duda, es PayPal, ¿vale? PayPal es un sistema de pago que lleva muchísimos años funcionando, tantos como 22, ¿vale? Es un sistema que era independiente en un primer momento, pero que en el 2002 lo compró eBay, ¿vale? eBay, si conocéis, es una empresa americana que se dedica, es un portal de compra y venta entre particulares, ¿vale? Y lo compró eBay como el medio de pago en su portal, ¿vale? Rápidamente PayPal empezó a funcionar y se convirtió en el método de pago o en uno de los métodos de pago más utilizados en Internet, aunque sí que es cierto que cada vez tienen menos adeptos y en España no es uno de los métodos de pago que más se utiliza, ¿sí? Vale, ¿cómo funciona PayPal? Bueno, pues un cliente se conecta a la web de PayPal, mete su correo electrónico, ¿vale? Le asocia directamente a ese correo electrónico una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria y a partir de ese momento el cliente puede realizar pagos y cobros por Internet. PayPal no le pide nada más, ¿vale? A partir de ese momento el cliente puede realizar tanto pagos como cobros por Internet. ¿Y cómo funcionan estos pagos por Internet? Pues bueno, una vez que el cliente, perdón, que no veo la pantalla con el chat, ¿vale? Una vez que el cliente se ha dado de alta y se ha registrado en la cuenta de PayPal, ¿vale? Necesitamos que, si somos un comercio, ¿vale? Nos demos de alta como una cuenta profesional, ¿vale? Al darnos de alta como una cuenta profesional, a partir de ese momento, ¿vale? PayPal nos va a pedir una validación de datos, ¿vale? Y se eliminarán los límites de cobros anuales. La cuenta individual de PayPal tiene un límite de 2.500 euros al año en pagos y 750 euros al año en cobros, ¿vale? La cuenta profesional
sin validar, tiene un límite, automáticamente PayPal te pasa a 1.500 euros al año en cobros, ¿vale? Y validada no tiene límite, ¿vale? Entonces vosotros lo que se hace es, tú te das de alta como cuenta de empresa, te pedirá una serie de datos como empresa, ¿vale? Y llegará un momento que te querrá validar como empresa. Y a partir de ese momento te quitará el límite. ¿Cuándo te pedirá que te valides como empresa? Cuando tus cobros se acerquen a los 1.500 euros. ¿Sí? ¿Cómo nos valida como empresa? Pues nos va a pedir, nosotros cuando nos damos de alta como empresa vamos a tener que dar una dirección física. Y lo que nos va a pedir va a ser el cobro de un recibo, ¿vale? De luz, de agua, de impuestos, de lo que sea, ¿vale? Del alquiler del local, de lo que sea, que vaya al mismo nombre de la empresa que tenemos la cuenta de PayPal y a la misma dirección física. Y con eso, que se lo tenemos que mandar en un PDF por correo electrónico a una dirección de PayPal, con eso directamente PayPal desbloqueará nuestra cuenta y será una cuenta profesional sin límite de pagos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una vez que nosotros hemos recibido un pago en PayPal como empresa, ese dinero se queda, digamos, en la nube, en una especie de dinero allí, ¿vale? Que nosotros podemos transferir a nuestra cuenta bancaria, ¿vale? De manera inmediata. Antes, hasta hace 4 o 5 años, había un límite que PayPal no te dejaba transferir cantidades inferiores a 99 euros. Luego te dejaban transferir, pero si tenías cantidad de menos de 99 euros, te hacían pagar una comisión. Ahora mismo tú puedes transferir cualquier cantidad y sin comisión. Alguien te hace un pago de 100 euros y lo transfieres. Alguien te hace un pago de 5 y lo transfieres. Os pongo inmediato entre comillas porque PayPal dice que es inmediato, pero la realidad es que en España, como PayPal es una entidad americana, en España viene a tardar 2 o 3 días. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda con PayPal? ¿Alguna duda con el tema del pago del PayPal? ¿Funcionamiento? ¿No? Vale, seguimos pues con el tema de PayPal. ¿Cómo funciona PayPal? Bueno, pues PayPal funciona de la siguiente forma, a nivel de tienda, ¿vale? El cliente compra en el comercio y selecciona como opción de pago PayPal. A partir de ahí se nos abre la pasarela de pago de PayPal o tenemos un botón de compra rápida por PayPal o lo que sea y tenemos que hacer login en PayPal. Para hacer login en PayPal nos va a pedir nuestro correo electrónico, perdón, con el que estemos registrados en PayPal y nuestra contraseña, ¿vale? Y automáticamente realizamos el pago, que se nos descontará el dinero de nuestro saldo PayPal, si tenemos saldo en esa cuenta de PayPal, o del medio de pago que nosotros hayamos seleccionado. Cuando creamos nuestra cuenta de PayPal, PayPal nos va a pedir que asociemos una cuenta del banco o que asociemos una tarjeta de crédito, ¿sí? Ya como clientes ya hemos pagado. Automáticamente, desde el momento en que PayPal le ha hecho nosotros hemos hecho el pago como clientes, a la tienda recibe el pago en su cuenta de PayPal, pero en el momento en que el pago esté verificado, ¿vale? Puede ser que si el pago es superior a 300 euros, PayPal tarde 1 o 2 días en verificarlo, ¿vale? Puede llegar a ser, pero normalmente suele ser al instante, ¿vale? En el momento en que el comercio tiene el dinero en su cuenta de PayPal, puede transferirlo a su banco, ¿vale? No tiene ningún problema. Y las devoluciones, en caso de que haya algún tipo de devolución, se deben de gestionar desde la propia pasarela. ¿Sí? Se deben de gestionar desde la propia pasarela. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo implementamos o cómo lo montamos en nuestra tienda online? Igual que en el caso de RedSys o en el caso de Zeca hablábamos del SHA, hablábamos del código de comercio y demás, ¿vale? Pues entonces nosotros dentro de PayPal, como veremos, y esto sí que lo haremos cuando montemos nuestra cuenta online, debemos de hacer la conexión a PayPal se hace a través de una API, ¿vale? Una API es una conexión directa entre nuestra tienda online y nuestra pasarela de pago, ¿vale? Las credenciales, o sea, la forma de conectar se hace a través de 2 ficheros, que uno se denomina token y otro se denomina firma del API, ¿vale? Estos ficheros se generan en un momento dado dentro de la pasarela de PayPal y no van a cambiar a lo largo de la vida de todo PayPal, con lo cual podéis cambiar la contraseña de PayPal, podéis hacer lo que os dé la gana, ¿vale?
que vuestra tienda online seguirá unida con PayPal, ¿vale? Tendremos un módulo de conexión para si utilizamos una tienda con un software de comercio electrónico, tenemos una tienda más o menos normal, tendremos un medio de conexión estándar, un plugin, un módulo que nos lo permitirá conectar, ¿vale? Y luego lo que sí que es muy interesante es que PayPal tiene un modo que él denomina sandbox, ¿vale? Que es un modo de pruebas y un modo real, ¿vale? Entonces nosotros podemos estar haciendo pruebas, comprobar si realmente nuestro pago por PayPal funciona bien y en el momento en que queramos pasamos a real. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Ventajas. Rapidez, ¿vale? El cliente solamente necesita conocer sus datos de acceso a PayPal, ¿vale? Y luego, bueno, pues es muy flexible. Ahora PayPal también te permite meter la tarjeta de crédito en vez de tu usuario y tu contraseña y el cliente puede meter la tarjeta de crédito. Por eso, como decía José Ángel, para vender en el exterior a lo mejor no es necesario montar Stripe y puedo utilizar PayPal, ¿vale? Desventaja, bueno, pues la desventaja fundamental para mí son las comisiones, ¿vale? PayPal te cobra, como os pone allí, de comisión entre un 1,9 y un 3,4 y creo que a todos vosotros os va a cobrar un 3,4 porque el 1,9 es si sois una organización gubernamental o una organización sin ánimo de lucro, es decir, no sé, al banco de sangre y de tejidos, imaginaros que quisiese vender camisetas por internet y quisiese poner un módulo de PayPal, le cobraría un 1,9 de comisión y siempre cobra una comisión fija de 0,35, ¿vale? Entonces, esto es un palo importante, ¿vale? Por operación, en dos sentidos, taca, taca. Si alguien me paga por PayPal y luego me devuelve, 3,4 de ir, más 3,4 de volver, más 70 céntimos. Empieza a ser un dinero, ¿vale? Y luego hay una comisión para el comprador, ¿vale? Si el comprador, hay un cambio de divisas, ¿vale? Si el comprador paga en euros y la tienda es en dólares o al revés, pues suele haber un cargo, que son muy poquitos, ¿vale? Pero puede ser a lo mejor un 0,3, un 0,4, ¿vale? No siempre existe ese cargo de divisas, pero puede haberlo. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, una cosa antes de nada. PayPal, como os he comentado, como hablábamos al principio, el banco me ingresa todo lo que yo he cobrado y luego me quita las comisiones. PayPal no. PayPal va a ingresar en tu cuenta el dinero que tú hayas recibido. Es decir, si a ti te han cobrado, tú has cobrado 100 euros, ¿vale? Pero él se te ha quedado 3,4 más 0,35, ¿vale? Pues tú vas a recibir, serían 96,40 menos tal, serían 96,5 en tu cuenta, no vas a ver 100. Entonces, claro, llega un momento que según qué haces, el comprobar que me han pagado puede en un momento dado, si tenemos muchas cuentas por PayPal, muchos pagos por PayPal, ser complejo. ¿Dudas con respecto a PayPal? No me creo que tengáis ninguna pregunta, que no tengáis ninguna pregunta con respecto a PayPal. ¿No? ¿Os ha quedado todo clarísimo? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál es el... entre PayPal y tarjeta de crédito, ¿vale? ¿Creéis que es más seguro uno que otro? ¿Que es mejor uno que otro para la gente? ¿Cuál creéis que es mejor? ¿Alguien que se atreva a decir algo? Yo creo que PayPal tiene la posibilidad de deshacer la transacción si el cliente no está conforme. ¿Puede ser eso? ¿Sabes hasta cuánto, Aaron, te lo permite hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto dinero te permite deshacer la transacción PayPal? Pues no, yo he hecho pequeñas compras, no te sé decir. Si no ha cambiado, ¿vale? Que yo te hablo de cuando lo mires. Si no ha cambiado, PayPal te permite deshacer 1.000 euros en transacciones, en cualquier tipo de transacción y 2.000 euros si es una transacción en eBay, ¿vale? No está mal, está bien. ¿Sabes qué seguro tiene tu Visa?
para deshacer una compra o si te la han robado o te han hecho algo con la cuenta? Pues no, lo desconozco. ¿Alguien lo sabe? Tamara, o alguien que había por ahí que había trabajado en un banco. Ahora mismo no lo sé, de memoria no lo sé. El estándar son 5.000. Por tema de que me devuelvan pasta, empiezo a preferir la Visa. 1.000 frente a 5.000 son 4.000 euros más. Pero aparte de eso, por temas de seguridad, hay gente que dice, bueno, que si es más seguro, pues eso, lo de la devolución y tal. Yo, ahora hablo a nivel de usuario, considero que es mucho más inseguro PayPal que la tarjeta de crédito. ¿A alguien se le ocurre por qué? Algo que hemos dicho estos días. Por el doble factor de seguridad que tiene ahora. Primero el doble factor de seguridad y sobre todo porque ¿quién pone el doble factor de seguridad? El banco, ¿no? O la pasarela de pago. Pero aquí en la cuenta de PayPal, ¿quién pone la seguridad? Nada, tú cuando creas el usuario y contraseña y como crees una Claro, y como la contraseña que pones es usuario susana@gmail.com, contraseña Susana, hasta luego. 1, 2, 3, deja el 1, 2, 3 también detrás. Bueno, exacto, Susana 1, 2, 3, claro, pues ya está, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque PayPal tiene muchas incidencias, por eso. De hecho, PayPal tiene, frente a la tarjeta de crédito, tiene un ratio de incidencia de 1 a 5 a nivel mundial, ¿eh? Una incidencia de tarjeta de crédito frente a 5 de PayPal. También os digo que a mí, por ejemplo, me cogieron mi cuenta PayPal y me compraron $800 y me lo devolvieron, ¿vale? Pero esto pasa, ¿eh? Y es cierto que pasa. Pero bueno. ¿Más dudas con respecto a PayPal? ¿No? Vale. Pues seguimos adelante. Las dos cosas que me quedan voy a pasar un poco rápido, ¿vale? Porque os las he puesto porque están estaban en el temario simplemente para que las conozcáis, ¿vale? Pero realmente tienen una muy poca implicación en el comercio electrónico, que es el tema de los Bitcoin, ¿vale? Que ya sabéis que es la criptomoneda, esta moneda virtual que está tan de moda, ¿vale? Y que realmente, bueno, pues lo único que hacemos es, digamos que es una moneda internacional que tiene un valor ahora mismo de 13.356 euros, un Bitcoin, ¿vale? Y que, bueno, y que se puede utilizar. Lo más a su favor, ¿vale? Es que nadie sabe, comillas, nadie sabe dónde el dinero, que no sé si esto es a favor o no, ¿vale? Y que el dinero no puede ser intervenido de ninguna manera. El dinero al no ser dinero físico, no puede ser intervenido, ¿vale? Ya hay que declararlos y toda esta serie de cosas. Y luego, bueno, pues hay una escasez, hay poca gente que tenga Bitcoin y sobre todo hay pocos servicios en los que se pueda pagar con Bitcoin, ¿vale? Y las transacciones son irreversibles. Tú cuando haces un pago no lo puedes echar para atrás, con lo cual pues cada vez hay menos. Os he puesto alguna cosa más para que sepáis de dónde salió y demás, ¿vale? Pero bueno, pues simplemente que lo tengamos claro. No estás compartiendo, no sé si tendríamos que estar viendo algo. ¿No? No. Ostras, perdón, gracias Susana. Pues es que tendríais que estar viendo la pantalla de los Bitcoin, perdón, gracias. Pues yo estaba todo animado compartiendo, ¿vale? ¿Vale? Esto era simplemente que lo tengáis claro, os he dejado esta información que os pasarán desde IAF, ¿vale? Para que lo sepáis. Y luego la otra opción es el tema de los bancos online, ¿vale? Simplemente son bancos como el Imagine Bank de Caixa, los cuales no tienen oficinas físicas, ¿vale? Y bueno, pues todo se hace a través del móvil o a través de la web. A nivel nuestro de comercio electrónico, su funcionamiento es exactamente el mismo que puede ser el de cualquier tipo de pasarela. Sí que es cierto que estas cosas, bueno, pues se suelen integrar un poquito mejor con, con tiendas online o con cosas por este estilo, ¿vale? Pero bueno, en principio ya os digo que no tendría mayores pegas, ¿vale? Y lo que sí que os quería contar son dos cosas. Por un lado, lo que hemos hablado y lo que preguntaba Daniel, creo que eras el que preguntabas los pagos dentro del navegador, ¿sí? Sin salir a la web, ¿eras tú, Daniel, o David? ¿David? Sí, era yo. David, vale, te llamo Daniel, perdona. Bueno, pues esto se hace a través de una cosa que se denomina Payment Request API,
¿vale? Que es una API que nos permite unirnos con varios pagos. Incluso hay bancos ya, como por ejemplo Caixa, que tiene un servicio que se llama Global Payments, que te permite, sin salir de tu propia web, recibir pagos por Bizum, por tarjeta de crédito, por PayPal, por Google Pay y por Amazon Pay, sin salir de tu propia web, ¿vale? Y se hace a través, pues eso, del Payment Request API. ¿Sí? Ya empieza a haber cosas que hay gente que lo empieza a hacer, pero evidentemente es un poquito más complejo a nivel de implementar y un poquito más complejo a nivel de seguridad. ¿Sí? Que lo sepáis, bueno, que tenéis la información. Sí que es cierto que se supone que hay menos tasa de abandono y toda esta serie de cosas. Y abajo os he dejado pues una URL que podéis visitar de Google, ¿vale? De la sección de desarrolladores de Google, donde os cuenta un poco, bueno, pues cómo funcionan estos sistemas y cómo se pueden implementar en vuestras páginas web. ¿De acuerdo? Espero, como me imagino, David, que nos veremos la semana que viene. Si tienes dudas, ya hablaremos de este tema, ¿vale? Si no tienes mi mail, sí, no, genial. Sí, porque envías un correo, no te preocupes, ¿vale? Vale, es la que más me interesa porque, pero quizá ahora la duda con lo que comentabas antes es que aquí los datos que nos da el cliente, imaginemos que implementamos esto dentro de la página, los datos que nos proporciona el cliente de su tarjeta, ¿nos los quedamos nosotros aquí o se los queda el banco? Depende de cómo lo implementes. Depende de cómo lo implementes. Si lo haces con una implementación de un banco, como el Global Payments de Caixa, no. Vale. Si lo haces tú a mano, sí. No, claro, evidentemente, es que no tengo los conocimientos, pero... Claro, pero no, a mano me refiero, te lo hace un programador o quien sea, o sacas información de internet. Pero claro, a ver, esto yo os voy a poner un ejemplo, y si a alguien se le ha pasado, que lo sepa, que lo diga, y yo lo he visto hacer, ¿vale? ¿Cuánta gente, por ejemplo, hemos pagado algo con tarjeta de crédito en una empresa que teníamos conocido o en el colegio de nuestros hijos o en el gimnasio, donde sea, y simplemente ha sido, te llamo, oye, espera, que te doy el número de tarjeta, y han escrito el número de tarjeta, y yo por teléfono le daba el número de tarjeta, ellos lo escribían en el datáfono, ¿vale? Les pedían el CVV, metían el CVV, les pedían la fecha de caducidad, le daban la fecha de caducidad y le daban y nos cobraban. ¿Las multas mismo del ayuntamiento cuando llamas por teléfono? Claro, eso en teoría... Es una barbaridad. Pero es que en teoría es ilegal. Bueno, yo creo que el CVV no te lo pregunta el ayuntamiento, pero vamos, el resto de datos te los pide por teléfono y ya está. Es que en teoría es ilegal porque te están pidiendo datos. O sea, eso rompe todas las normas de la ley de protección de datos. Porque igual que ese señor se lo puede estar apuntando a mano y automáticamente hacerte cobros con tu tarjeta. Y eso está pasando. Entonces, sí, pero bueno, por no acercarte al banco a pagarlas, aquí una que cuando claro. paga alguna, pues que a mí ya me parece bien. Lo que te quiero decir, David, que muchas veces nos preocupamos nosotros de hacerlo súper bien cuando ves, como dice Susana, el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, pues hace lo que tiene que hacer o lo que puede hacer, ¿vale? Entonces, mi duda, o sea, no mi duda, sino que mi interés y mi curiosidad va porque soy muy consciente de que implementarlo de esta manera incrementa exponencialmente la tasa de conversión. Y si vamos a tener una tienda online, para mí es la mejor forma de hacerlo. O sea, independientemente de la complejidad, que habrá que ver el coste que supone, ¿no? Que a lo mejor después no compensa. Pero si se puede implementar y hay soluciones como la de CaixaBank que dices que ya existen, a mí me parece que es la más transparente para el usuario y al final lo mejor para nosotros como empresarios si queremos vender. Eso o utilizar la propia plataforma de Redsys que os he enseñado del no salir de la web, pero solamente para pago con tarjeta, no para el resto de cosas, ¿vale? También es la otra opción. Pero bueno, todo funciona sobre esto, por el Payment Request API, ¿vale? Y luego os quería comentar dos cosas que ayer os introduje un poco, ¿vale? Me quedan, si me permitís, sé que vamos un poquito mal de tiempo, de hecho nos estamos pasando, pero si me dejáis 10 minutos, os cuento dos cosas que creo que son interesantes, ¿vale? Algo que se está dando mucho y que cada vez se va a dar más en el comercio electrónico porque cada vez estamos comprando artículos de mayor coste va a ser el tema de la financiación, ¿vale? Entonces, claro, bueno, pues hay mucha gente pues, que financia mes a mes y que hace estas cosas. Claro, ¿qué ocurre? Que el comercio electrónico no está preparado o no está pensado para, bueno, pues cobrar recibos o hacer cosas de estas. Eso es realmente complejo, ¿vale?
lo que hablábamos ayer de los acuerdos SEPA y todo este tipo de cosas, es realmente complejo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que existen varias soluciones que están muy bien acabadas y funcionan de una manera muy, bueno, pues para mí muy buena, y además, como decía ahora David, esto también incrementa mucho el ratio de conversión. La primera de ellas es una empresa que se llama Secura, ¿vale? Es una empresa, bueno, que aunque pone allí que la gente es grandes y tal, bueno, hay muchísimas empresas que están trabajando con Secura. De hecho, por ejemplo, os voy a enseñar, mientras luego os lo comparto, pero os enseño una aragonesa que ha salido del IAF y que además, si estuviese Fernando hoy, me gustaría porque los conoce personalmente, ¿vale? Y es esta gente, que os comparto la pantalla, ¿vale? Que se llama No Solo Ruedas, que es una empresa que se dedica a vender ruedas de bicicleta, ¿vale? De diferente estilo. Como podemos ver, es para gente profesionales o semiprofesionales, ¿vale? Y tiene un montón de gente, pero al final, ¿vale? Lo bueno que tiene esta gente es que nos permite pagar nuestra rueda aquí en dos opciones que nos da Secura. Por un lado, una opción de financiar la rueda, que es muy interesante y que para productos de un coste medio alto puede ser interesante, pero segundo, lo que es muy interesante es que Secura tiene una opción que nos ayuda mucho, sobre todo al principio, y que nos ayuda a convertir mucho, de compra ahora y paga después, ¿vale? El cliente no tiene que dejar en nuestra tienda online ni la tarjeta, ni los datos bancarios, ni nada, ni tiene costes adicionales, ¿vale? Y después de que la tienda notifique el pago, o sea, notifique el envío, 7 días después, Secura le manda una orden de pago al cliente, ¿vale? Y el cliente paga, ¿vale? Esto aumenta muchísimo el ratio de conversión. Tiene una comisión, evidentemente, y bueno, pues está ahí. El mayor problema desde mi punto de vista de Secura, pues sobre todo que no se puede utilizar para todos los productos. Ellos mismos no te dejan utilizarlo para productos de comida y productos perecederos y productos de consumo que puedan ser sensibles en principio, ¿cómo os diría yo? Pues por ejemplo, un disco, cosas así muy pequeñitas que no está, que puede ser de muy fácil manipulación y muy fácil de evolución, ¿vale? Pero para cosas un poquito medias y demás no hay ningún problema. Incluso ropa y demás trabajan, ¿vale? Os recomiendo que, bueno, pues lo investiguéis. A la vez que Secura, hay otra serie de gente, ¿vale? Como son Cetelem, Ibercaja, Bantierra y otras entidades que tienen servicios, pero lo malo de esto es que no son servicios que están pensados en online. Secura es una empresa que se dedica a hacer financiación online y exclusivamente financiación online, ¿vale? Mientras que Ibercaja, Cetelem, Bantierra lo que intentan es adaptar su producto de financiación de toda la vida al mundo online. Al final lo que pasa es que el cliente tiene que rellenar unos formularios interminables, que el cliente se aburre y que al final, bueno, pues el cliente o no compra o no financia, ¿vale? Entonces yo realmente, mi experiencia es, hemos instalado unos cuantos e-commerce con Secura, que la verdad es que han funcionado muy bien, y hemos instalado alguno con Cetelem y alguno con Bantierra. Es cierto que con Ibercaja no hemos instalado nunca ninguno, ¿vale? Pero mi experiencia es que los de Cetelem y Bantierra, pues al final hablas con ellos y es que pues uno de cada 300 compras, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿sí? ¿Dudas sobre esto que os he contado? Sobre el tema de la financiación, sobre... En el caso de que un cliente haya hecho un pago con financiación y luego esté no conforme o disgustado con el producto, ¿cómo es la gestión? ¿En qué sentido? No te entiendo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un banco ofrece un crédito rápido e inmediato, ¿sí? a un cliente suyo que vende, vamos a decir, aparatos para los oídos. ¿Sí? Entonces, un cliente va a la tienda, compra el aparato, y estoy hablando de tienda física. Sí, sí. Sería extrapolarlo a online.
Es que no hay ninguna diferencia. O sea, a ver, no hay ninguna vamos a ver. diferencia. Yo compro una televisión Samsung QLED no sé qué, que vale 900 euros y la pago con financiación, ¿vale? Sí, Y te la compro a ti que eres la tienda. sí, A los 3 meses se me estropea y tú me la tienes que reparar. La haya comprado con financiación o la haya comprado como la Si haya a los comprado. 15 días la quieres devolver, ¿cómo lo haces? eso. Si a los 15 días la devuelvo y a mí el comercio me paga el importe de la devolución. Luego yo ya decido si cancelo la deuda o no. Es que son dos cosas diferentes. El tema es, como la empresa que te gestiona el haber hecho la compra financiada, ahora me pongo en el lugar de la tienda. Te adelanta el dinero a ti con una comisión, ¿entiendo? A ver, la Como hacen financiación todos los funciona, bancos. la financiación funciona de la siguiente forma, al menos hasta donde yo sé, ¿eh? Sí. Yo soy el cliente final, ¿vale? Vale. Le compro, como estáis allí Susana y Tamara hablando las dos a la vez, ¿vale? Le compro a Susana la tele, ¿vale? Y tú, Tamara, me lo financias, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Qué ocurre? Yo le compro a Susana la tele, ¿vale? Y tú, Tamara, me empiezas a cobrar y me cobras 100 euros cada mes. La tele vale 800 euros, ¿vale? Primer mes me cobra 100 euros, ¿vale? Y tú, normalmente suele ser así, en el momento en que tú recibes el primer pago, le pagas a Susana. Es que los bancos adelantan la cantidad total menos una comisión Bueno, a la tienda que lo ha vendido. Bueno, bien, Secura no. Vale, pues eso. Secura en el primer pago. Secura en el momento en que tú haces el primer pago, que es a la semana de haber recibido el producto, te paga a ti tienda online el 100%. Menos la comisión, claro. Entonces igual que los bancos. Claro, menos la comisión. Menos la comisión. ¡Pam! Y te paga. Y Sí. entonces tú le pagas a Susana, me lo voy a inventar, 750 euros. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Y entonces yo no quiero la tele y se la devuelvo a Susana. Y Susana me tiene que devolver a mí 800 euros. El 100%. ¿Vale? Sí. ¿Qué hago yo con esos 800 euros? ¿Cancelo la deuda contigo o te voy pagando mes a mes? Ese ya es mi problema y el tuyo. Pero yo y Susana hemos acabado. ¿Qué pasa? Que Susana en esa transacción ha perdido 50 euros. Vale. La tienda pierde 50 euros. Claro, ¿no? la comisión. Pero la pierde. Yo ya os dije ayer que en las formas de pago, cuando hay una devolución, las comisiones las paga siempre o casi siempre También, la tienda. es verdad. Las comisiones financieras. Sí, porque tú lo que estás haciendo es una transacción. Pero esto es lo mismo que, tú imagínate que yo le pago a Susana por transferencia y yo tengo pactado con mi banco que a mí no me cobre transferencia, ¿vale? Le devuelvo la televisión. Susana me debe de pagar por transferencia y Susana tiene una comisión de 2 euros por transferencia. Pues Susana pierde 2 euros. La pierde, sí. Pero ya no es culpa mía ni de nada. Es culpa de cómo ha negociado ella, ¿vale? Vale. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Entonces, la diferencia fundamental, ya os digo, entre Secura y esto es que Secura está muy preparado para esto porque solamente se dedica a financiación en el mundo online y en el caso de Cetelem, Ibercaja y Bantierra, pues no, porque lo hacen para cualquier tipo de venta y al final pues tiene mucho abandono, ¿vale? ¿Más dudas sobre esto? Sí, esto que comentabas, Isaac, incluye el derecho al desistimiento, ¿no? Que no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. El desistimiento es desistimiento porque todavía no ha salido nada. Con lo cual tú cancelas y cancelas. Ya está. Vale. No hay problema. Si yo no he pagado todavía porque he elegido pagar 7 días después, pues tú no me tienes que devolver nada. Sí, pero la comisión que da Secura, o sea, la comisión depende, que cobra Secura... si no ha hecho nada, pues a lo mejor me cobra una parte, no lo sé. Sí. Eso lo desconozco, pero... Vale, eso habría que investigarlo, pues, ¿no? Porque... Claro, pero ya os digo que que en el caso de Secura viene más por otro tipo de... Viene más por este tipo de cosas, tipo la venta, por decirlo así, de ese artículo y el poder potenciar esa venta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. ¿Más dudas con este respecto? Pregunta por el chat una duda. No la veo. A ver, que la intento ver un momentito, perdón. Opa. Pues no lo sé, Javier. Pero en cualquier caso es problema de Secura. Con cariño, ¿eh?
No lo sé. ¿Firmará un contrato? No lo sé. No lo sé, pero Secura... A ver, yo lo que os puedo decir es que esto funciona el cliente empieza a pagar a partir del 7º día y la tienda recibe el pago el 7º día. Ya está. Si no paga, pues Secura tendrá que utilizar sus medios legales para asegurarse el pago y ya está. ¿Vale? Entonces, no sé. También los importes que financia son mucho más pequeños, o sea, no estamos hablando de que financie 10.000 euros, ¿vale? A lo mejor, pues, por ejemplo, te dice, pues, oye, te financio hasta 1.000 o hasta 1.500 o hasta 2.000, bueno, pues depende un poco de eso, ¿sí? Los porcentajes que cobra los tenéis en la web. No me voy a mojar porque el funcionamiento lo tenéis en la web, ¿vale? Incluso el teléfono, incluso les podéis mandar un mail y os lo explicarán fenomenalmente, ¿vale? Pero no eran... Yo recuerdo, no voy a decir para quién, pero os puedo decir que para una empresa de iluminación, que tiene tienda online, está mirando el tema de financiación y lo miramos con Cetelem, con Secura y con Bantierra, y el más económico era Secura, de porcentajes. ¿Vale? Sí, vale, bueno, os ha puesto Agnes la URL, en cualquier caso lo podéis, creo que en la presentación yo también os la había puesto, ¿vale? Pero bueno, que la veis y ya está. Bueno, simplemente para terminar, ¿vale? Por no volveros mucho más locos, lo último que os quería contar, bueno, aparte de que si tenéis preguntas, por supuesto, estoy encantado de resolveroslas, ¿vale? Pero lo que sí que os quería comentar eran ¿cómo elijo qué método de pago pongo en mi tienda online? ¿Vale? ¿Y cómo hago? Bueno, pues al final, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que datos reales, ¿vale? Y os voy a enseñar, os enseño 2 diapositivas que no coinciden mucho, ¿vale? De la elección del método de pago. Esta primera es cómo paga la gente en los comercios electrónicos, ¿vale? ¿Cómo paga la gente en los comercios electrónicos en España? ¿Vale? Bueno, pues en España ahora mismo, pues un poquito más del 70% pagan a través de tarjeta de crédito, tarjeta prepago, Bizum está metido ahí también y demás, ¿vale? Un 15% a través de PayPal, un 11% a través de contrarreembolso y un 4,7% a través de transferencia bancaria, ¿vale? Este es el porcentaje de cómo pagan, ¿vale? Cómo pagan. Entonces, bueno, para que veáis un poco, más o menos, cómo va la gente, cuáles son los sistemas de pago que la gente va utilizando. Con lo cual, claro, montar una tienda online sin tarjeta de crédito, pues no sé si es una buena medida, ¿vale? Montar una tienda online sin contrarreembolso y perder un 11,3%, pues bueno, tampoco sé si es buena medida, ¿vale? Entonces, un poco para que lo veamos. Y luego, lo que os he puesto aquí, ¿vale? Es qué porcentaje de tiendas online, ¿vale? Tienen estos medios de pago configurados en sus tiendas online. El 85% de las tiendas online tiene configurado tarjeta de crédito. El 79% tiene configurado PayPal, claro, y tarjeta de crédito, puede ser. O sea, no sé si esta es un poco más complicada de entender, la diapositiva. Es decir, que claro, que puede haber una tienda que tenga todos los métodos de pago integrados, ¿sí? Entonces, esto es qué porcentaje de tiendas o cuáles son los métodos de pago más populares en las tiendas online, ¿sí? Entonces, bueno, pues es un poco también interesante para saber qué medios de pago tiene cada uno integrados en sus tiendas online. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? En telefonía de operador móvil sería el Bizum. En telefonía de operador móvil, no, serían los pagos a móvil, ¿vale? El Bizum está metido en la parte de tarjetas de crédito débito, porque lo está manejando RedSys ahora mismo en España, ¿vale? De
Una consulta, Isaac. Los Dime. datos, no sé si nos puedes decir la fuente lo digo porque a lo mejor dependiendo de la industria A ver, o yo del tipo creo de recordar negocio que puede este era del cambiar. IAP, ¿vale? Este creo que era del IAP y el otro creo recordar que también, ¿vale? Que son los dos del IAP. Y AB, Vale, ¿vale? Que vale, es ok. normalmente de donde A ver, sacamos sí. todos los datos, casi todos. Vale, es que ¿Vale? claro, probablemente de lo que comentábamos ayer creo, ¿no? Con el tema del contrarreembolso, a lo mejor en un tipo de negocio tiene mucho sentido, en otro tipo de negocio no tiene nada, ¿no? Entonces, Claro, que a aquí ver, está agregado todo. claro, aquí estamos hablando a nivel de e-commerce. Entonces, claro, yo no puedo, si esto fuese un e-commerce, como a veces me ha tocado dar para la gente del sector de alimentación, pues os contaría otras cosas. O para gente del sector de calzado, pues os contaría otras cosas, ¿vale? No diferentes, pero sí cosas ajustadas a vuestro sector. Pero sí que os puedo decir, yo lo que intento es daros un poco una visión de todas las formas de pago. Yo te puedo decir, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Que no lo sé, que si yo, por ejemplo, monto una tienda online en el caso, por ejemplo, porque lo comentó Susana el otro día, de una tienda de repuestos de camiones, pues yo no montaría Bizum. Yo no me preocuparía de montar un Bizum. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una tienda que puede ser que funcione con Bizum o no, pero no creo que la gente que me vaya a comprar un repuesto de camión vaya a pagar con Bizum. Creo, ¿eh? Creo, no sé si Susana nos puede decir si ha tenido muchos clientes que le han pedido el Bizum, que yo entiendo que no, ¿vale? Pero... Nosotros trabajamos con clientes fijos, Claro, entonces entonces incluso tendrás una forma de pago fija y demás, con lo cual, pues, en principio, la utilizaríamos. no debería Directamente les haber... giraríamos. Eso sí, Claro, tener firmados se pase, ya os lo digo. sí, más os vale que los firméis, exacto. Pero por ejemplo, por poneros un ejemplo, si yo soy una tienda como esta que os estoy compartiendo, ¿vale? Que me dedico a vender, pues esos artículos de Navidad, chorraditas y tal, pues esta gente vende un montón por Bizum. Claro, es que cada uno depende de cómo le va la fiesta, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un poco saber qué tienda tienes y en función de la tienda que tú puedas tener, pues ya decidir si quieres utilizar, qué medio de pago quieres utilizar. Evidentemente, lo que sí que os digo es que para mí, la tarjeta de crédito y la transferencia son irrenunciables en la mayor parte de los casos, ¿vale? Si vamos a un público muy joven, cambiaríamos la transferencia por el Bizum, que al final es lo mismo, ¿vale? Y luego, bueno, pues claro, depende mucho de los servicios que vayas a dar, mucho, ¿vale? Pero si tenéis alguna duda, dos cosas. Primero, poner todos los métodos de pago posibles y segundo, nunca dejéis de poner la tarjeta de crédito. ¿Vale? Porque ya os digo que para mí es el método, bueno, por defecto, ¿vale? O el método fundamental. ¿Sí? Entonces, bueno, José Ángel dice que depende del importe y del target del cliente. Depende del cliente más que del importe. A mí me da igual, ¿vale? Pero si yo vendo para gente, lo que hablamos, para gente muy joven, me van a pagar con Bizum o con PayPal, porque es posible que alguien de 20 años no tenga una tarjeta de crédito, ¿vale? O no sepa hacer una transferencia, porque nunca a nadie se lo haya explicado, ¿vale? Pero depende del resto, bueno, pues sería el que fuera, ¿vale? Sí, bueno, yo me refería a la tienda de Susana, yo qué sé, repuestos de camiones, pues no creo que nadie pague con Bizum una rueda de camión, que debe de valer un pastón, pero sí a lo mejor unos adhesivos pues para decorar la cabina, pues yo qué sé, que ponga Goodyear Pero, o a lo mejor tampoco. O a lo mejor tampoco. Porque si tú como empresa no puedes pagar como Bizum desde tu cuenta de empresa... Lo nuestro es B2B, entonces la Claro. gente lo que quiere después es facturar y entonces lo que les interesa es que les figure el movimiento claramente también en la cuenta bancaria de ellos. Sí. Con lo cual... Yo es que pensaba que le dabais a todo, o sea, que puede ser una empresa, neumáticos Martínez, todo llega. neumáticos
Pero que a mí que me gustan mucho los camiones, el mundo del camión, por ejemplo, y quiero obtener unas pegatinas de marcas, de Sí, lo que sí. sé, de lo que Sí, sea. Claro, o podría ser pero un Norauto, que hace un poco de todo. Eso es. Correcto, lo mismo es, eso me refería, algo así. Pues no, aquí es entonces eso. una línea específica y además eso. Yo creo que los clientes nuestros, pues eso es lo que te digo. Lo que quieren es un B2B y ya está. Sí. Exacto. Sí. Pero yo más que nada a lo que me refería con las formas de pago es precisamente, bueno, pues a que depende, pues sí, del cliente y de tal, pero que sobre todo tengáis en cuenta que deberíais, o lo recomendable es que le deis el máximo posible de opciones al cliente. A mí me resulta realmente penoso, por decirlo así, ¿vale? Ver tiendas que no consiguen al final convertir porque, bueno, pues porque tienen, no tienen todas las formas de pago o tienen algún tipo de problema o cosas de estas, ¿vale? Entonces, a mí ya os digo que me resulta realmente penoso, ¿vale? Entonces, bueno, intentarlo no hacer, por favor, ¿vale? Sí. Una última pregunta, por Dime. favor, Isaac. Lo de PayPal, que cobra unas comisiones mucho más altas que el pago con tarjeta para la tienda, Sí. y está prohibido, o no está permitido el subir los precios, a pesar de que hay algunas tiendas que lo hagan, que cobran un 1% más o lo que sea, los que paguen por PayPal. Sí. ¿Eso cómo se podría solventar? Por ejemplo, poniendo que haces un regalo a todos los clientes excepto a los de PayPal, ¿o cómo se podría hacer una solución elegante? A ver, lo que hace la gente normalmente es justo lo contrario, ¿vale? Yo no te no te cobro más si tú me pagas por PayPal, pero si yo tengo como forma de pago PayPal y tarjeta de crédito, te digo que si me pagas por tarjeta de crédito te hago un 2% de descuento. Ajá, vale. Sí. Entonces, el 2% más lo que me cobra a mí el banco es un 2,6%, que frente al 3,5% que me cobra PayPal todavía gano un 1%. Sí, muy elegante así y sin A problemas. ver, esto es como, aunque suene un poco feo, ¿vale? Si a alguien le habrá pasado, ¿vale? Alguien que tenga un e-commerce que compre y venda productos, que revenda productos, le habrá pasado que el vendedor normalmente el fabricante o el distribuidor marca un precio, ¿vale? Y por debajo de ese precio no se puede vender, y más en online, ¿vale? Porque hay marcas que consideran que su precio es ese y que no se puede vender. Entonces, claro, las tiendas que hacen, pues hacen la típica triquiñuela, ¿vale? Yo no rebajo el precio, pero si me compras este artículo, para la próxima compra tienes una rebaja de 10 euros o un vale de 10 euros. O si me compras esto, no tienes gastos de envío. O si me compras esto, si me compras 3 de estos, te regalo el cuarto, ¿vale? No estoy bajando el precio, pero al final al cliente le sale más barato. Pero bajar el precio de todos que compren por tarjeta de crédito también es un riesgo, porque a lo mejor tienes más cantidad de personal que compra por tarjeta de crédito que gente te quiere pagar por PayPal. Ya. Entonces al final terminas, no te sale a cuenta, vamos. No sé si me explico. Bueno, es que aquí ya nos metemos en un terreno un poco farragoso, ¿vale? Pero yo te puedo decir que yo conozco comercios electrónicos que lo que hacen es dicen, vale, si a mí mi artículo, ¿vale? Cuesta 100 euros, ¿vale? Yo lo pongo precio de venta a 103. O sea, yo quiero vender este artículo por 100 euros. Y con ese artículo gano el margen que tengo que ganar. Pero le pongo precio de venta a 103 en online. Entonces ya no pierdo. ¿Me explico? ¿O no? Ya sí, pero eso que también es un riesgo. Sí, pero que hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Igual si no te habría que estar probando un mes, porque a lo mejor claro, te la pero cuenta es que, no decir nada. Si pagan 4 PayPal, pero con 40 que pagan con tarjeta de crédito, pero que esto del comercio electrónico desgraciadamente no es tan sencillo, ¿vale? Pero bueno, llegaremos a buen puerto, espero. Chicos, son las 11:30, nos hemos alargado un poco, nos van a echar la bronca. Alguno tendremos que
tenemos que hacer alguna cosa más. Gracias a todos por estar aquí.